En esta aventura de 3 días estaremos recorriendo un cañón de más de 60 kilómetros, comenzando desde Ciénega de González y terminando hasta Santa Catarina. Se nos hizo de noche, hubo unas charlas bastante buenas sobre marcianos, la vida, el amor, los amigos, la casa de campaña bastante a gusto para dormir y un campamento bastante increíble. Nos desvelamos charlando, comimos bastante rico, una barbacoa y la pasamos increíblemente. Despertamos, nos metimos rápidamente a nadar en el agua, platicamos de muchas cosas interesantes, echamos un almuerzo, un cafecito, otra bañadita y continuamos con la caminada, que queda mucho camino por recorrer, amigos. De verdad que estuvo cansadísimo, cayó la noche y preparamos el campamento. Tercer día, despertamos, empezamos a alistar las cosas y a comenzar la caminata, una larga caminata. En el camino nos encontramos un señor que vivía en el desierto, nos pusimos a platicar con él, nos dio agua y llegamos a nuestro destino. Bienvenidos sean a una nueva aventura con Sandoro. Querida audiencia, hoy tenemos una gran aventura, una gran travesía en la que vamos a recorrer más de 60 kilómetros caminando y cargando bastantes kilos, como ya es de costumbre y como nos gusta el sufrimiento, amigos. Actualmente nos encontramos en este punto del mapa para pedir un aventón y poder continuar y entrar en el sendero al que va a comenzar nuestra ruta. Y para este video especial necesito un guía que se sepa esta ruta porque está bien larga, carnalito. Así que encontré el mejor guía que también le encanta la sufridera, la caminata extrema y la naturaleza y las montañas. Andrés Drexler, amigos. Carnal, gracias por aceptarme la invitación, hermano. Al contrario, hermanito, nos vamos a divertir como no tienes una idea. Va a estar especial, un guía, 5 millones de estrellas, carnal. Y aquí tenemos al otro invitado, el mismísimo Chicho. Él es el ermitaño con el bastón mágico, nos va a guiar con sus poderes. Trae el báculo extendible y aparte trae un palo para caminar. Y arrancamos la aventura. El día de hoy vamos a caminar 12 kilómetros más o menos. Y por ahora toca pedir un ride, tenemos que caminar por aquí, estamos en cola de caballo. Vamos a caminar un poco hacia arriba y vamos a ver quién nos da un aventón para ahorrarnos unos cuantos kilómetros, ¿no, Chicho? Así va a ser, amigos, vamos a subir con todo, vamos. Vámonos, vámonos. Vamos a distribuir la carpa en 3 personas para que pese menos. Sí. Para todos. Para La que quede técnica. equilibrado, Chicho. Aunque está un poco doblado, pero... Ya llegó toda la escuela. Ay, mero. Está con madre tu moto. Nomás ten cuidado, ¿Te grabas todos? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Sandoro Andrés Drexler. Sandoro. Él es Sandoro y yo soy Andrés. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Johnny. John. Me dicen Johnny, pero... El Johnny. Sí, pero me llamo Juan. Que suene tú, Johnny. ¿Me suena? Él también Que se llama suene, Juan. Johnny. Él también se llama Juan. Sí. ¿Qué quieres? Sobre, Johnny. Que se vea, Johnny. Que chille. Chicho no ha fumado ni siquiera, ya se la está maltripeando. Este campamento está patrocinado por Sandiario. Sandiario es una tienda en línea para artículos de campamento. Si te interesa comenzar con las aventuras, Sandiario está bastante bien para que te empieces a adentrar en la aventura. En este campamento vamos a usar la mochila Sandiario, con la cual sí estaba bien cargada, el sleeping Sandiario de pluma de ganso que me protegió del frío y el colchoncito Sandiario que me hizo dormir de maravilla. Checa la tienda en línea y usa mi código de descuento SAN10. Continuamos. Andrés me dio 500, Chicho me dio 500 y yo puse 500. Tenemos 1500 en esta apuesta, en la que el que tenga la mochila más pesada se lo lleva de premio, así que vamos a ver quién gana. ¿Vas a poner tu mochila tú primero? Sí.
las dos así y te esperas hasta que se pause. Si quieres con uno o dos, como quieras. Te lo déjala así, déjala así. 14 kilos, tiene Chicho 14 kilos. Por lo pronto Chicho va ganando, pues es el único que ha sido pesada. Ya distribuimos la carpa entre las 3 mochilas, donde vamos a dormir los 3. Para que sea justo la cargadera, así uno no lleva extra de la casita toda completa. 18,800 gramos. Ahí ya quedó descalificado Chicho. Ahora sí, con 1 gramo extra ganas. A mí se me hace que la mía ya es legal en Estados Unidos. Santorini, ¿puede ser del baño? ¡Ah, la madre! Ahí mero ya. 21 kilos 400 gramos. Ya tenemos un ganador. Andrés se aventó la misión, ganó la apuesta. 1500, Padre Santo. Lo que cobran las cariñosas, padre. Ahora sí, a caminar, bandita, y a subir esta montaña y este recorrido de 60 kilómetros de 3 días. Flavio, se nos van a ir los rides para arriba, vámonos. Vamos a darle 3 días de buena vibra, amigos. Vamos a sobrevivir esto. Estoy un poco nerviosito en la ida, no sé qué vamos a pasar, qué me va a pasar, a nadie. Pero vamos a disfrutar este momento, ¿ok? Los amo. Y aquí andamos. Let's go. De repente dejó de llegar carros por todo el mundo. Bueno, gracias. Ay, porque se detuvo si era falso. Ahí atrás. No, ya se fue. Sí, no, ya se paró. Aquí nos encontramos al René pidiendo ride. Tenemos como 40 minutos pidiendo un ride. Van varios que sí nos dijeron, sí lo subía si no llevaba todo esto atrás. Y sí, es verdad, van llenos. Entonces eso quiere decir que hay probabilidades de que pase el vacío y nos trepe. Y aquí, si tú tuvieras troca, carnal, nos llevabas. Sí, hago eso en corto. Es todo. No, pues uno por uno, padre, en la moto, ¿cómo es? Y así estuvimos un rato esperando a que nos levantaran. Ya salió un ride, amigos. Ahora sí, vámonos. Youtuber máximo y luego es el segundo y yo soy el tercero. Pásate tu mochila, güey, ándale. Germán, muchas gracias, hermano. Germán. Ustedes se van a ir acá por el salto. Listo, Padre Santo, con madre. ¡Sobre, flaco! Salió el ride. Salió el ride, por fin. Bien lo dijimos. Al rato llega el bueno y se logró. Germán, gracias por darnos un ride, por ver el lado bueno y por querer detenerte para ayudar al prójimo. Eso es todo, Germán. Un saludo para Germán que va conduciendo. Justo va al lugar al que vamos, así que qué chulada de maíz palomero. Gracias, Germán. El señor Germán dice que nos vayamos adelante con él para ir platicando porque hay espacio y para no ir rebotando la troca. Qué buena onda, qué chido, Venga, para que no se vaya la tapa. Sí, hermano, ¿tú qué hago? ¿Esta? ¿Qué hago? Aguavienta el agua. La mochila dejó ahí. Sobres. Vámonos. Qué bonita naturaleza, chequen. La montaña era bien chula. Pero este paisaje, está pero precioso. este paisaje está más chido, los dos muñecos. Uy, uy, uy. Sí, Germán, gracias por tu ayuda. Fíjate, nunca vengo solo, siempre vengo con raza. A huevo. Pero ahorita andaba ya bien acá y dije, ah, chingues. Pues ya eres ahora me voy parte de solo. nosotros. Madre, Germán, para ir cotorreándola. Si quieres venir con nosotros, estamos más que puestos. Y nada más vienes a dormir un día, mañana vas. No, bajo el jueves. No, pues qué hago. Saludos para él, aquí está con nosotros. Ojalá y nos vean en YouTube, ¿verdad? Y bueno, los quiero mucho, amigos. Oye, Santorini, ¿Qué fue? ¿cuál es tu naturaleza favorita, güey? O sea, de que la nieve, Y en güey, la noche que el hace bosque. cositas. Me gustan los volcanes. Ahorita te lo quito.
¿Qué estás diciendo? No voy a ir, chicos. ¿Por No, qué? no quedé bien con mi familia, güey. ¿Y por qué de repente así bien espontáneo todo? Me lo recordó mi mamá. Hazlo por ella, que vea que eres perro de guerra, güey. Germán, te agradezco mucho, hermano. El ride. Y vas a estar en el video, para que lo veas, Germán. Güey, Chicho, ven para acá. Ven para Chicho. acá, güey. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Chicho, pero ¿por qué de repente si ahorita te estabas tan entusiasmado, que la energía, que la mi felicidad? mamá, güey, mi mamá. Tengo que ir con mi mamá a arreglar esto. No tienes que ir con tu mamá a ningún lado, güey. ¿Qué vas a arreglar? O es la excusa porque ya te dio miedo, Chicho. Di la verdad, Me dio miedo y es excusa. aquí hay comida, Chicho. Compras comida, te la llevas de lonche y la distribuyes 3 días, Chicho. No va para abajo, güey. Dicen estos chavos que es más por la entrada. La familia es primero. Oye, Pero ¿cómo te vas a regresar, Chicho? Caminando. Llévate esto, güey. Bueno, ese no lo ocupo, pero ¿La lámpara? sí te Llévate tomo la la leche, güey. Sí, déjame sentado. Chicho, pero danos unas palabras aquí, palabras, Chicho. ¿Por qué decidiste, Chicho, que ya no? Y tuviste un problema ahorita personal. Y quieres ir a Ahorita me arreglarlo. siento muy preparado para ir para arriba. Me da mi poquito de miedo. No vamos a ir La vibra, No vamos para pero- arriba, güey. Como quiera, mi mamá no me fue muy bien. Ahorita. No me despedí muy bien tampoco. Entonces, todo está apuntando que no. Otro día los invito a un lugar más lejos si quieren. Te invito a puta a viajar, güey, para Brasil, güey. Güey, pero ya, Pero bueno, ya chicos. estás aquí. Nada le gana a mi mamá. Chicho, pero ¿cómo la haces para sobrevivir si no llegas, güey? Sí, voy a llegar. Oye, pero ¿te preocupa más que nada la comida o qué, Chicho? Aquí puedes comprar, incluso te llevas tus 3 comidas del día, güey. Y te las llevas ahí guardadas. ¿Van a sobrevivir o qué? Sí. Puro rolo. ¿Por qué no haces esto ¿Qué mejor? es esa bolsa, Chicho? Que llevas un impermeable, esa naranja. Mira, ¿quieres? ¿Me la prestas esa? Claro, llévatela. Va. Oye, Me la dejas cuando te vea. Sí. Chicho, pero ¿qué onda, Chicho? Los quiero. Me Me reporto contigo después. Chicho. Igual contigo. güey, no, Pero no, checa, no, che- haces esas mamadas. checa Ven, este güey, momento, ven, güey. Chicho, ve dónde estamos, Ven, Chicho, ven. ven. No hay Mira, nada que le vaya a ganar a que Mira. me fui mal de ver a mi mamá, güey. Escucha. Y la vibra no me permite. No, pero eso te hace Escúchame. sentir mal de que te despediste grosero. Que, Como que es más la vibra, ¿Me puedes? pero también es eso. que te despediste grosero de Sí, fui ellos. grosero. Márcale, Márcale, aquí. güey. No es eso 100%. Márcale Es aquí. Ya, güey, no me necesitan. Hazle videollamada. Cabrón, es que ya viniste hasta acá, güey. Traes puros chocolates, Chicho. Aquí me subí para Los chinos me salvaron, amigos. Me salvaron la vida porque está lloviendo. Pues no se ve así el cielo como que tan peligroso. El primer día acertado, Chicho. Esperemos que le vaya bien en su retorno a casa. Ahorita nosotros hay que comenzar. Ahora sí, chicos, estamos justo aquí en frente de este café Hanuman. y vamos a comenzar con la caminata. Chicho ha desertado espontáneamente, siempre pasa en los grupos, se van cayendo los soldados. Le ganó la mente. Le ganó la mente porque se ve que trae carnita, Chicho. Pero bueno, ojalá resuelva el tema que trae. Pero bueno, ahí vamos viendo y pues a continuar, carnalito. No puedo creer que se puede, pero sí. Fierro. Let's go. ¿Ya tienes todo? Todo. Vámonos. Creo que sí vi un comentario, bueno, varios, güey. Miren, apenas llevamos un poco y este es el camino, la mera entrada que venimos diciendo que es como una puerta. Es una entrada, para allá comenzamos con el cañón, 12 kilómetros vamos a caminar por ahora. Al llegar a un lugar que son los 12 kilómetros, ¿qué es ahí? Los Chorros. Es un ojo de agua. Que está aquí a 12 kilómetros. Sí. Ahí vamos a hacer la primera noche. Queda como 1 hora de luz. Y enséñales para allá, ve.
Ahí viene la lluvia. Chinga tu madre, no vi, güey. No vi que yo veía y decía, Lo acabo no de se ve ver, tan güey. mal, güey. Que también lo aquí acabo de del ver. cielo no se ve tan mal, a lo mejor te llueve un poco y lo. Ay, güey, no, a lo mejor sí cae duro, ¿no? Así está el cielo detrás de nosotros. Así que hay que pisarle porque no vaya a ser. No es la noche, es el agua. ¡Fuga! Había bien quería darle un premiecillo de jodido, ¿verdad? Sí. Minutos de luz. Ya el sol ya se metió, pero pues quedan los últimos destellos que es lo que están iluminando ahora. Estamos aquí en este increíble pedazo del cañón donde... ¡Woo! ¡Woo! ¡Hola! ¿Hoy? ¿Hoy? ¡Woo! A la madre, vean nomás. Qué chulada. La caída aquí. Oh, ni aunque te agarres con las uñas, compa. Ni vas a rebotar. Aquí hay dos mochilas porque hay unos escaladores que, como me dice Andrés, aquí les gusta practicar la escalada y se ve bastante ad hoc. Vean nada más que paredzota. A la madre. Continuemos. Y aquí, Doro, le dicen la pared de las ánimas, porque si te fijas, chécate cómo trae estas formaciones de piedra en todo lo largo de la ruta. Como que gente quiere salir. Como, ajá, exactamente, ánima en latín es fantasma. Sí, como alma, ¿no? Alma. Digo, sí, no, fantasma, ¿no? Algo así. O como espíritu en pena, ¿no? Algo así. Sí. Siempre que estoy aquí, se me olvida de raza. Chulada de maíz Mira, palomero. imagínense que vas para arriba. Entonces te tienes que empezar a pescar de aquí. Y órale. Un esfuerzo monumental. Mira, de hecho sí es por aquí, mira, ahí están los fierros. Sí, claro. No, hombre, qué cabrón. Imagina, por eso te decía, imagínate tener que subir por aquí. Ese es el agarre más fácil de toda la ruta. Justo aquí en este punto donde hay unas vacas. Ya cayó la noche, así que pues ya sacamos la luz para poder ver el camino y ahorita a instalar nuestro campamento, que falta poquito para llegar al lugar que queremos llegar. Sí, ahorita que doblemos el seguido. Sino que el paisaje cambió. Qué feo con cómo el agua transforma todo, güey, de pedo. ¿Cómo ves, compadre? Chulada de maíz palomero. Chulada. Nada más hasta dónde se ve. No, y ahorita les vamos a tomar unas fotos del cielo. Especiales. Especiales. La verdad yo no tomaba fotos del cielo, pero Andrés me enseñó a cómo tomarlas y vaya que resultaron hermosas. Ah, está abierto con madre. Sí, claro, güey. Sí, no, si te dan chance de que pase. Hemos llegado aquí a este punto de la ruta. Dice Andrés que aquí ya pasó el cañón. Justo venimos saliendo del cañón. Y vamos entrando al bosque. Y seguimos en el mismo cañón, pero ya no son paredes angostas. Ya está abiertote. Sí, ya se abre un poquito más. Okay. Y de un lado hay un bosque bien bonito, ahorita lo vamos a grabar. Estoy empezando. Lo bueno es que en la cocinada de hoy se van a ir varios gramos.
Y luego las Hasta, cagadas también. hasta kilos. En la mierda. Sí. Hidrátense muy bien, eso es bien importante. Comidita. La mente juega muchos bromas. trucos cuando uno anda cansado. Este es el pedo porque sí, te vas a cansar, vas a sentir la espalda bien culera, sueño, hambre y luego frío. Y todo eso es como que combinado, es como que... Sí. Pero de aguantarla y de muchas veces ya pues... Es como que no, pues no hay de otra más que llegar a mi destino. ¿De qué sirve que vaya uno echando madres, verdad? Pero pues vas, de cierta manera también es parte de la terapia, güey. Sí, de la Sacarlo, principiantes. güey, sacarlo, Sí, güey. sí. De repente llegan a la casa y una semana después y no tienen nada que hacer el fin de semana y extrañan y cierran los ojos y de repente dicen qué chido estuvo. Sí, a huevo. Acuérdense que la vida no es nada más jijiji, jajaja. Es subidas, bajadas, agarrones, enfrenones, acelerones, varias velocidades y Primera, segunda, varias vistas. neutral. Hay veces que a la raza le toca irse de reversa, Ándale. de plano también. De que, por aquí no era, padre. Pa' atrás. Ni modo. Sí. Aún así, después de tantas rutas, sí me ha pasado que me llego a desesperar, güey. Me pasó una vez que no hallaba la bajada, güey, de una montaña y no la hallaba y ya iba bien desesperado, güey, así entre las pinches ramas, güey, y no chingas, me caí. Oye, así se pierde la gente, güey. Y yo así, y no, llegué hasta un tirote, güey, como de 50 metros y apenas había bajado como una pared de 8 metros, güey. Y ya iba así temblando ya de cansado, güey. Eran como las 9 y luego dije, tengo que subir otra vez esa madre o ver cómo vergas bajo esta chingonota o le saco la vuelta y dije, me chingue su madre, aquí ya mañana vemos, me voy a dormir aquí. Ahí me tiré y me dormí, güey. De plano. Ahí, no era la tirada, no era quedarse, pero pues ya, güey, estaba bien harto, güey. Y ahí me quedé, ya el otro día con luz, güey, ya pude ver por dónde subir otra vez. Pero la son pared. de esas noches que no duermes, ¿verdad? Pues fíjate que hasta soñé. Bien agarradito del árbol. Pero para nada, no caer. me tapé nomás con la mochila, güey. No, Y tenía unas hojas abajo y esta vez sí estaba desesperadillo, güey. no, pues cómo no, güey. Pero uno por necio, güey. Porque me equivoqué de ruta, güey. Me fui por otro lado, ya después, cuando llevaba como media hora, volteé atrás y vi de que, era por allá, por allá. No, pues voy a ver por aquí. En vez de otra vez regresarme, güey, pues dije, deja abajo por aquí, güey, pues se ve que hay bajada y pues, vergas, güey. No, man. Pero No, sí, pues, estuvo divertido. esas son de las peligrosas, güey. Cuando Sí, vas güey. desesperado, cansado, ya te duelen las patas. Para arriba no quieres ni pensar en dar un paso, güey. Todo para abajo. Y así se tropieza la gente, bajas la guardia y de bajada pasan todos los accidentes. Chinga, no, así yo, si hubiera seguido así, me hubiera ido por el tironzote, güey. Ni modo. Y otro pelado muere en la montaña. ¿Y la quieres probarla? No, gracias. A ver. No, ya está pudriéndose, ahora sí ya huele, huélela. Sí, ya huele. Sí, pues que la dejo aquí. Vacíala nada más, güey. Y... sí. Sí, güey, porque yo pensaba, mañana me la tomo con la proteína, pero ya mañana va a estar bien cuajadota, güey. Un yogur. ¿Qué manera? ¿Qué quería nada, güey? Sí, parece, sí se ven legítimos, güey. Sí, güey, y pensé, imagínate en un carro, güey, lo pones así, y van a creer que es papa, no, bueno, si te va otra patrulla, pues puede que te metas en pedos, ¿verdad? Porque no puedes usar las luces esas, Exacto. pero para asustar a alguien, güey, no sé. Sí. Pinche mente bien diabólica, ¿no? La mía, güey. Sí, todo eso.
ya está. Y ahora llegamos a esta parte del mapa donde vamos a echar otro descansito leve. Otro descansito levesón. ¿Qué tal el tramo de bosque? Estuvo bueno. Está chido cómo se va transformando los biomas, güey. Me siento en Minecraft. Caminando un rato por el desierto, caminando un rato por el bosque. ¿Cómo cambia, güey? En unos pocos metros. Sí. Ya urge llegar a hacer carpa, ¿va? Uy, sí, no, hombre, bien padre, güey. Me emociona un chingo ese momento siempre. Y la comida, güey. Y ya cuando estás hecho bolita en la casita y ay, hasta me emociona el agua así. Si hubiéramos llegado a las 8, ya ahorita ya estaríamos viendo el Sleeping Bag. Pero todavía, yo todavía tengo ese ritual de llegar, güey. Estiras, te pones cómodo. Sí. Ves, sacas tus cosas, De ves que ya te descansas. ves que vas a cocinar. Sí. De que ya lo empiezas a visualizar el sabor y hasta salivas y todo el pedo, güey. Empiezas a salivar. Una cosa maravillosa, Padre Santo. Chulada de maíz palomero. Iba a llover, no llovió. Estaba nublado, ya se despejó. Imagínate que te levantas en la mañana, güey, y ya no estoy. Y luego ¿dónde está este vato? Sí, no, y y así están todas mis cosas. Y tú así en el agua flotando así de bien durote. No. No, sí que desaparecí, güey. La paletota, porque como sacas de que le hiciste a este vato, que sí. pinche pedote el que me metió este baile. ¿Qué le hiciste, güey? No, sí, güey, sería el único sospechoso, ¿no? Sí, güey, fueron aliens, te lo juro. Ya sé, güey. De que te fuiste a la quinta dimensión. De plano, güey. Así le pasó a Travis Walker, ¿conoces su historia? No, güey. Esa historia, ¿cómo está el pedo? Hay una película incluso que hicieron de él, se llama Fire in the Sky. Y trata así El güey de está- senderistas. No, el güey estaba con sus amigos, bueno, un grupo de amigos del trabajo. Ajá. Los güeyes se dedicaban a cortar leña en Estados Unidos. Entonces, pues son una cuadrilla, vaya. Sí. Y dicen que estaban acabando un turno y ya se les había hecho de noche, estaba pardeando. Y que de repente, así, se les acercó una luz, güey. Que todos los amigos corrieron a la camioneta y el Travis se quedó así viéndola más cerquita y se fue acercando poco a poco. Y de repente la luz como que le aventó un rayo. Y Este güey salió volando y los amigos se asustaron y se pelaron. Total, como a los 5 minutos regresaron, güey, de que no, o sea, de que no lo podemos dejar. Entonces se regresan, pero ya no pinches estaba el culos, vato. ¿verdad, güey? ¿Fue basada en hechos reales? Pero ya no estaba el vato, güey. A lo Pues a mejor los- se lo llevaron, ¿no? A los vatos los querían meter a la cárcel y lo estaban acusando De haberlo hecho ellos. pues, de lo impensable, ¿no? Sí. Y finalmente el vato apareció como 13 días después, ¿Y qué dijo? a 6 kilómetros de distancia, con una historia de que, güey, me raptaron los alienígenas No y me acuerdo de mames. casi todo, güey. Está chido, se llama Fire in the Y Sky. es basada en hechos reales, Sí, güey. güey. El vato sigue vivo y da entrevistas. La madre. ¿Y qué recuerdas que el vato contaba, güey? De que vio que estaba vato sentado se en una acuerda- mesa o qué, güey. Sí, el vato se acuerda de los instrumentos que usaron en él y el vato se supone que se les peló dentro de la nave y ese tipo lo estuvieron buscando y el güey estuvo en lugares en los que no debió de ver y Acá de que cosas se así. escondió detrás de una máquina, Es güey. una muy locochona, güey, o sea, véanla con Con un con, zurrito, ¿no? con mucho sentido común, pero, Ya, sí. pero es una historia muy extraordinaria. Y sí, güey. Güey, pues sabes qué, güey, a mí al chile yo tengo una historia, bueno, no me pasó a mí, güey, pero es una historia cercana de un familiar, güey, que lo raptaron también, güey. Los aliens. Los aliens la raptaron a una tía mía, hermana de mi jefa, güey. Y ella cuenta, güey, que sí,
tiene recuerdos, güey, donde ella despertaba un poco, güey, y una luz así, güey, encandilándola y en una mesa de fierro, güey, y unas siluetas así como que alrededor de ella, güey, y de repente que le inyectaron algo y al otro día amaneció así, era como una manchota así, era, güey, entre la pompa y la cadera, güey, como un moretonzote que se le fue haciendo pequeño y así, güey. Y sí llegaron a ver a los pinches, a esas madresotas, güey. Cerca de la cama de mi tía, así como que analizándola, güey. Pero que se paralizaban, güey. Que como que no se podían mover, güey. Una luz entró a la casa de mi abuela, güey. Y le evitó en el comedor y mi abuela la vio, mi tía. Y la pinche luz atravesó la ventana y se fue para el cielo. Y pasaban un montón de cosas, güey, que fueron... Que como que empezó a correrse la voz y así, güey. Y un vato ¿Dónde de vivía ahí, tu abuela? allá en Chihuahua, güey. Ok. En Chihuahua, Chihuahua. Camargo, Chihuahua. En Camargo. Ok. Ahí hay Es avistamientos. pueblo, sí, sí, sí. Güey, y No fue... se me ofendan los de Camargo. Güey, y fueron, güey. Fueron, creo que el equipo de Jaime Maussan a entrevistar a mi tía, güey. Y A ver, y ella dice que la raptaron. ella dice que sí, güey, que la ¿Cuánto raptaban, tiempo se güey. fue? O sea, que había días que la raptaban, güey, y la regresaban otra vez. Ah, o sea, era recurrente. Era recurrente, güey, sí. Sí, iba. Sí, está viva mi tía y ya su lunar se le desapareció, güey. Ya después dejaron de haber Porque estaban bien paniqueados, güey. Y cada rato llevaban, o no sé cuántas veces llevaron a un sacerdote ahí, pues, de sus creencias, ¿no? Pues a ver si ya dejaba de pasar eso, güey. Y le pedían un chingo a Dios y así, ¿no? Y ya, pues dejaron de pasar, pero más gente de ahí de Camargo, güey. También, unos cuantos, güey. Unos cuantos son pocos, a lo mejor con menos de mis dedos, pero varias gente de Camargo tiene historias con Ir a visitarlos y... güey, hay un entrevistarlos. rancho, mi hermano me contó que hay un rancho, güey, en Camargo, donde un vato dice que había chingos de avistamientos, güey, y que el vato, él dice que el dueño del rancho, güey, él vivía ahí en el rancho y dice que él vio una nave, güey, el vato cuenta que vio una nave que hasta vio los monitos, güey, dice que el vato siempre trataba de acercarse y de hablar con ellos o de preguntar cosas. Y que el vato tenía no sé qué enfermedad, güey, que de rato ya no la tuvo, güey. Pero que un día dice el vato que quiso como que ya acercarse mucho más. Y que es que quién sabe también, güey. Ya eso viene en un libro del vato investigador, güey. Que empezó a investigar así sobre los avistamientos en el pueblo. Y dice que el señor ese, güey, que ya con un caballo, es que esta vena bien mierda, No, está ¿verdad, bien, güey? dilo, güey, dilo. Con un caballo, güey, lanzó a un marcianillo, güey, y que se lo llevó arrastrando con el caballo, güey. Y que después de eso el vato le salió un tumor y se murió el vato, güey. Ah, me machuqué, güey. En represalia le regresó el descanso. Ah, sí, güey. Qué loco. Sí, güey. Mira, yo honestamente nunca me he puesto en un plan de que... Órale, putos, aquí estoy. Ya. Cuando estoy solo. Porque no sé, o sea, no De sabes... que dices, no, ¿qué tal si sí? Sí, ¿y qué tal si contactas a unos que nomás no? Fíjate que a mí sí me daba miedo, güey, de que... Llegamos, hermano. Hemos llegado. Hemos llegado por fin. Hemos llegado ya por fin. Acá podemos escuchar el agua. Y el momento que se siente especial. Hora de... Quitarnos la mochila. Ay, no, todo el mandado, carnal. Es un buen momento, güey. Ay, güey, no. Corrimos a unas vacas de esta playita, pero está especial. Ni modo, les tocó. Está especial. Está suave aquí. Ahora sí, déjame pongo el lamparón diabólico, güey. Primero vamos a poner la carpa. Justo aquí es arenita, entonces vamos a estar un poco más cómodos. A poner el cantón. Es correcto.
la pinche llamada del escucha, güey. Pues déjame, me paso. Sí, güey. Pues ella todavía ahí medio ahí traumadillo, medio obsesionado, güey. Con ella. ¿Está hondo? Está hondo. ¡Qué madre! Es una posita chiquita, pero está hondo. Para mañana remojar el callo. No, pues con razón te tardaste. A la Yo le verga. quiero uno de estos, güey, porque son más prácticos en Chile. Güey, y mira, acuéstate en ese y acuéstate en este. Háblalo. Y realmente la diferencia no es mucho. Digo, me imagino que sí vas a dormir mucho más a gusto en el que traes. Pero porque siento que te abraza. Pues que estos son más como... como amateur, güey. No tanto así de... Bueno, la marca esa, güey, es más como ocasional, güey, algo así. De entrada. Sí, pero a mí me gusta más justo eso, güey, los que son ya de que yo voy sobre comodidad, pero sobre todo Ultra light. light, güey. Sí, claro. No pesa nada y la neta te lo Como puedes, 300 gramos, ¿no? te lo puedes llevar a la montaña y duermes a gusto sin frío. Güey. Y esta madre sí pesa como 1 kilo, güey. Sí, no, pues sí, es el peor. Están chidos, güey, los sartencitos. Sacan toda la chamba. Tienen un par, ¿no? Con que te dure unas 4 aventuras ya sacó la chamba, güey. Mira, por eso traigo peso, güey. Mira, uy. Barbacha. Huevo. Pero está muy buena, güey. Frijolitos, ¿no? Chilorio, güey. Ah, bien preparado con los guisados buenos. El chilori está con madre, güey, cochinita Y pibil. este también dura 2 días, entonces. Hay buffet. No rufles, tengo. No, ya. Este, Ah, pero te dije, hay buffet. ah, Parece que dije, hay rufles. sí. Oíste los chiflidos. Se escucha. Pero es como un animalito, ¿no? Pero ya ahorita. La verga. Y ahorita una pinche bruja, güey. Empezando su aquelarre. O que te apienten piedras en la noche, güey, estando solo. ¿Qué haces? Pues sí estaría culero, Así güey. que te empiezan a caer piedras así en la carpa, güey, en la noche. En corto nos levantamos y a ver, ¿quién está ahí? A la verga. Dejen dormir, hijos de su puta madre. Yo no sé qué haría, güey. Güey, luego que lleguen unas brujas y nos empiecen a rodear, güey, y luego digan, funcionó, y luego estamos en un pentagrama grandote, no lo vimos, güey. Cayeron justo donde lo vimos, hermana. Y luego, ya, ahí quédense, y luego, ¡oh, la virgen! A mí me daría más miedo no ver a nadie, güey. Y que te pasen cosas raras. Sí, O sea, cosas simples como que de repente te venden piedras, que es evidente que alguien te está aventando piedras. Pero que, por ejemplo, o sea, claro. pones la luz y de repente se ve que la piedra sale de un lugar así de que no hay nada. de que se ve que la piedra levita y luego, Algo así, Ay, algo así de que güey. de entre el monte o del agua, güey. Por eso traigo comedia, güey. sí, a huevo, a huevo. Cuando andas pensando en pendejadas. Vamos a salir por la Huasteca, vamos a ver un verbo de peyote, ¿no? Si nos metemos al monte, sí. Si no, está más difícil.
Porque pues en la cámara te digo, el se tarda muchos años en crecer. Sí. Bueno, este ya salió. Con madre, quitarse las botas, güey. Y luego estas pinches botas, güey, les digo las mataperros, güey. Están pesadas. Ah, mira. No, pues sí, pesan 1 kilo 100 gramos cada una. Ah, verga, que Vale, traes las botas de güey, Goku, guacha, güey. cárgala. Traes las botas de Goku, güey. Hombre, ¿qué te pasa? ¿Para qué, güey? Son las únicas que tengo, güey, pero si quiero comprarme unas más para caminos no tan... Porque estas son de alta. Pero pues, como son las únicas que tengo, güey. Pero sí ocuparía unas más como normales, güey, unas botas normales, ligeras. Busca unas, güey, y ya estando ahí, le mandas luego a la marca, Carnal, onda? ¿cómo ves? Hacemos un trato. A Chile sí, güey. Nada más porque traiga su producto. Sí. Ay, güey. Cafecito para el santo. Uy, con madre. Una cena. Ah, qué chulada, barbacha. Checa, Míralo. Ni mandado a hacer. comer con hambre es de los mejores sentimientos que hay. El hambre, güey, el mejor sazón. Es el mejor sazonador el hambre, güey. Eso sí. Y Chicho, Ontara. Quién sabe, a mí se me hace que rentó cabaña ya para no bajar, no consiguió ride. Pero de que está bien, está bien. Ay, hermano, espero hayas llegado con bien Chicho, a tu casa. que todo esté bien, Chicho, no asustes. Que marcharon. Que hubiera estado bien verga tortillas de harina ahorita, tío Baldo, güey, para hacerte tacos de barbacoa, güey. Uy, sí. Marcharon. Las dejé en el refri. No, pues va a tocar a pura cucharada, ¿no? Ey, Traje ahí unos tenedores y un tenedor cuchara, 2. yo tengo mi vieja y confiable cuchara de la aventura, güey, A huevo. que saca todas las chambas. Sí, igual yo traigo ahí. Pues dejo de por una vez por ella. Tú eres vegano. Ah, no, ¿verdad? Ay, de que la esperanza. carne, ahí está la carne, Qué ¿verdad? esperanzas, güey. Carnívoro total. Sí, güey. Fíjate que mi jefe siempre fue mucho de prender el asador y... Carnita asada Monterrey, ¿no? Pero así que llegaba el lunes, después del domingo de hacer carne y... O bueno, se esperaba el martes. Y el martes ya, órale, a prender el asador. Luego llegaban, ¿cómo se llaman los días de que comen pescado y así? Pesquitarios. Los de Via Crucis y ese pedo, ¿no? Que lentejas y pescado y tortitas de calabaza. Cuaresma. La cuaresma, güey, sí. Sí, güey. Especial. ¿Sabes que siempre que hago esto, güey? Me acuerdo un chingo de una película, güey. ¿Cuál? Me acuerdo de la película de Daniel el Travieso. Que salía el... Abajo del puente. Abajo del puente, güey, sí, con el vagabundo, güey. Cuando Que está sacó unos comiendo- frijoles. Se le da sí, Sí, sí. se los dan a los chicos. Sí, güey. Qué buena movie, güey. Que era este güey, ¿cómo se llama? El actor. El actor este que era el de Mi Pobre Angelito, ¿no? No sé, güey. Según yo no. La vi hace poquito, según yo no es el mismo. Pero pues make-up, a lo mejor sí es.
Sí, Como que quería saber quién estaba adentro, quería que saliera. levantarte. Y él estaba escondido entre los matorralillos y se quedó un rato, güey, el vato espiándome hasta que pensó, no, es alguien normal, no hay Ajá. pedo. Pues nada mal su estrategia, güey. Luego lo volví a ver, me dijo el vato que le hiciera un corrido, güey. Ahora sí, ya que ya nos conocemos. Sí, güey. Que le hicieron un corrido, que porque le habían robado 45 cabezas de ganado, güey. Quería que le hiciera un corrido sobre eso. Porque me escuchó cantando, güey, porque estaba yo escribiendo canciones. Era un vaquero, güey. Guay. Y andaba en un burro el vato, güey, andaba en un burro. ¿Por dónde andabas? Ahí en el cañón que te digo. Ya. Y sí había ido, güey, varias veces y ahí lo he visto, güey. El señor. Que como que me dijo que va cada 7 días. A ver ahí, ¿no? Su ranchillo. Cada vez queda gente menos de esa, güey. Por ejemplo, como cuántos meses dijo que tenía el vato este sin subir ¿Cuál, a güey? ver su cabaña. ¿Cuánto dijo que tenía? 3 meses, güey. Ya. Y como que Con quiere la, estar ahí en con la trocona y todo, güey. Imagínate un señor en burro. Ya quedan pocos, güey. Falta un chapuzón para entrar en... ¿Si te vas a meter? Sí, güey. Para dormir a gusto. Para querer taparte. Sí. No yo, sé, yo. yo traigo una toalla, güey. La- La presto. De Y que entraba por salida. Sí, también para Para limpiarse el pinches- sudorzote, la pinches- cola. No, pues la cola y Las patas. las patas que apestan, güey. No, pues sí, es cierto. Porque a lo mejor mañana no vamos a tener ese privilegio. De más De allá. agua. Ok. Sí vi vi 3 ojos de agua más. Chiquitillos. Cuando Pero- yo pero pasé, era sí- época de lluvia. cuando yo pasé tenían mucha agua. Pero los que siempre he visto que traen agua son y uno más adelante nomás. Ok. Entonces, pues a lo mejor vamos a tener que racionar el agua. O tumbarnos chingos de agua ahorita y luego ya mañana echarle de este. El último tramo de... No, sí. Digo, finalmente ahorita es hidrátate y en la mañana refiliamos todo. Sí. Pero de aquí faltan muchos kilómetros. Sí. Que como, ¿cuánto dijimos que faltan? Como unos Ya 48. le quitamos 12 a 40. Ya. Porque los últimos 20 puede que consigamos ride. Pero bueno, entonces vendrían siendo 48 kilómetros. Pero que los últimos 20 puede que consigamos ride. Serían 40 hasta la cortina. Pero Los últimos 20 son de la cortina hacia afuera. de aquí hasta allá, hasta la mera rayita son De aquí hasta allá 48 ahorita. son Porque 30. llevamos 12 aquí. Sí, no, 12 Sí, más son 48, 12, 60. Son 28. 28. Mañana podemos hacer un día de 18 o de 15 y el último día de 10 o 13. Pero entonces son 60 kilómetros. Sí. Ok. Yo lo estoy evaluando todo hasta la cortina, son 40. Ok. Sacas. Y ya de ahí ride. Y ya de ahí, sí, es que sí está muy precaria, güey, de ahí o sea, toda esa salida, ahí no hay agua, güey. Sí. Y son muchos ranchos y hay acceso en carro, entonces acampar se vuelve más expuesto, Sí. está más peligroso. Hay más borrachines en la calle. Que eso es lo único a lo que le tienes que tener miedo aquí afuera. A la gente, A la gente que anda, sobre la tumbadera. pues, en el vicio. Los enviciados. Sí. ¿Ya no vas a cenar nada? Ahorita me chingo el atún. Te roló uno. No, güey, Tú ya. al chile no.
Mete la mano, es que te dejaste esa pinche luz adentro, güey. Sí, güey, pero ¿cómo cruzó? A lo mejor por aquí, era, ¿no? Bien culeado, güey. Es que sí se metieron. No, varias. ya la aventé. Pues sí se metieron varias. Oh, Ah, es una arañota, güey, un chingonota. a ver. Aquí, mira. Ah, ya, la patoncilla. Qué bueno que te gustó, hermano. Con postrecito. Güey, yo no me puedo meter todavía hasta aquí. Ahí llegó la avispa sin aguijón. Ya estamos aquí. Mira, bien plateado. Ah. Se metieron un par de insectos. Yo me voy a poner la pijama. Ah, bien calientito. Sí, Para no pasar fríos. Son 3 días, güey. Sí, pues dormir a gustito, ¿no? Ah, la madre. Ya le voy a apagar. Digo, voy a cerrar este pedo. Sí, güey, está con madre sentir que estás bien cansado y que ya comiste bien rico, güey. Que estás acostadito bien cómodo. Una chulada de sensaciones. Quédate. Me acabo de despertar, bandita. Y tenemos un increíble, gigantesco y enorme paisaje, carnal. De este cañón, güey, gigantesco, güey. Vean esto, miren. A la madre, güey. Está gigantesco, carnal. Ahí estaba acostado ahorita. Andrés se levantó temprano. Bueno, en realidad es que como 1 hora después Andrés despertó. Me desperté porque me dio calorcito, güey. Sentía el calorcito del sol y pues me desperté, güey. Ay, Dios mío. Andrés ya se está metiendo al agua. Está echándose un chapuzoncito fresco. Mira el baño, padre. Ya anda así, mira. ¿Qué tal? Ay, está bien calentita el agua, güey. Como jacuzzi. Con madre. Estuvo con madre en la noche. Escuchar el agüita fue como poner un video de río andando para dormir. ¿Te esperabas? ¿Te esperabas que fuera así el escenario? Ahí en hondo allá, güey. Allá. Bien hondo. Este campamento está patrocinado por Sandiario. Sandiario es una tienda en línea para artículos de campamento. Si te interesa comenzar con las aventuras, Sandiario está bastante bien para que te empieces a adentrar en la aventura. En este campamento vamos a usar la mochila Sandiario, con la cual sí estaba bien cargada, el sleeping Sandiario de pluma de ganso que me protegió del frío y el colchoncito Sandiario que me hizo dormir de maravilla. Checa la tienda en línea y usa mi código de descuento SAN10. Continuamos. Bueno, ya me di una despabiladita, carnal. Una caminata. Un cague. Y bueno, ya puse a cargar el cel, un par de cosas. Ahora sí que ahorita toca. Uy, Padre Santo. Una nadada especial. ¡Gracias!
todo dar, ahí voy para allá. Ya se fue el primero. Ya marchó. La montaña, carnal. Y ahorita el camino es por allá. Vean, esto es lo que llevamos recorrido de todo esto. Es bastante, carnal, es bastante. Parece que, bueno, los últimos 20, puede que sí haya un vehículo, puede que no, vamos a ver, vamos a ver. Ahí dejé cargando el cel y otras pilas de la cámara. Ok, perfecto, avancemos. Échate un chapuzón ahí abajo de esa cueva, güey. Así. Y sale del otro lado, güey. Sí, No, man. se siente especial. Sientes que se te cae la piel, la cara, los ojos. A la madre, lo bueno que está el solazo, ¿no? Es más, güey. Siente las canicas aquí en la garganta, güey. Ey, ahorita en la mañana que estaba un poco nublado, pensé yo que iba a ser frío, no, pero con madre que salió el sol, güey. Está bruto, güey. La mañana estuvo fría, güey. Fresca, pero no élida. Sí. Hizo aire, pero tampoco tanto, güey. Fue la noche perfecta, compadre. Una cosa bárbara. La noche perfecta. De plano. Un bañito, bandita, para despabilarse. Para variar. Para despertarnos. Al agua patos. Que sentí el pastorcillo, pero me acomodaba y... con madre. Ay, güey. La chulada. La estoy pensando mucho, bandita. Me hago medio menso. A la hora de entrar, debería nomás, ¡pum!, pillarme. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Entre más rápido, menos tortura. Ay, güey. Ay, güey. Ah. Inmersión. Es como un poco de inmersión, ¿no? Ah, sí. Ay, Dios. No traje short. Vi que hay un tenis por allá que pensé quizá esté el par. Y pensé, bueno, puedo agarrar ese par para meterme aquí, ¿no? Pero bueno, ahora vamos para allá. El agua aquí, bandita, como en la mayoría de los lugares naturales, viene de mantos acuíferos y pues brota, ¿no? Brota bien padre. Hay lugares que siempre han brotado agua, así de que el abuelo del abuelo dice que brotaba agua de un ojito de tal lado. Y luego hay otras historias donde dicen de que no, ya cuando era niño brotaba, pero ahora ya brota mucho menos. Como que se acaba el manto acuífero, pero entonces es como un lugar con agua infinita, ¿no, güey? Algo así de que dentro de la tierra hay como un espacio lleno de agua infinita. O bueno, no infinita, pero demasiada para brotar años y años y décadas y décadas y décadas. Y aquí podemos ver cómo cae el agüita bien padre directamente desde la montaña. Quién sabe cómo está el camino, si viene de arriba o si viene de aquí abajo, pero brota y la tira muy bien. Una pequeña cascada, miren. En el estado de Nuevo León, la mayoría de la piedra es caliza. La caliza se fractura mucho y permite que se filtre mucho el agua. Entonces, O sea, que se va llenando. Sí, o sea, el agua que cae, por eso no ves ríos como en otros lugares, porque la piedra es muy porosa.
se agrieta, güey, con el tiempo y los movimientos tectónicos y se van llenando de estos mantos acuíferos, como dices tú, y se hace un sistema de cavernas subterráneas cargadas con Entonces, agua. a la vez que se vacía, se llena con lluvias y todo ese pedo. Todo el escurrimiento en las montañas va a ir rellenando estos mantos Ahí acuíferos. refilea. ¡Ah, la madre! Que viene adentrito de la tierra. Y viene bien purificada, güey. Entonces, mientras no se pase a un cuerpo de agua más grande que pueda estar contaminado, puedes tomar agua directamente de ahí. Cada vez que hay un huracán, se modifica el recorrido. O sea, no que pase por otro lado, pero ya te encuentras piedras acomodadas diferentes. Ya los brincos a lo mejor unos se hacen más profundos, otros se hacen más Porque hay un bajizos. movedero de piedras, güey. Y piedras y escombro y pues todo lo que baja de la sierra con la fuerza del agua. Y entonces en el Alex, güey, que yo lo recuerdo, allá en mi pueblo estuvo fuerte, güey. Y entonces acá también. Entonces aquí en el Alex, güey, seguro que este pedo estaba hasta arribota, ¿no? De agua, güey. Aquí cuando llovió con el Alex, hubo agua en toda la fluyente del Santa Catarina, tuvo agua por más o menos 2 años o 3, para que se den una idea. O sea, es demasiado, güey. O sea, que Fue rellenó mucha los mantos acuíferos a lo pendejo, güey. Fue mucha agua. Vean ahí, pues es un agujerito en esta pequeña cueva. Y esa agüita viene de allá de bien adentrito de la montaña. Purificadota, lista para ser bebible, lista para tomarse. Y de la mejor calidad para poder hacer refill en nuestras botellas de agua antes de continuar con la aventura. Pero bueno, continuemos en la nadada, padrino. Hay unos cacahuatitos aquí que andan nadando, pequeños insectos acuáticos y me recuerdan a Kabuto, güey, ¿no? A Kabuto, ¿recuerdan el Pokémon Kabuto? La madresota esa que es como un animal prehistórico. Este se me figura un animal prehistórico, pero así de chiquito. Chiquitillas, ¿qué serán? No sé cómo se llaman. Y vamos a poner la leche a enfriar. Bien cerrada, obviamente. Para que agarre temperatura. Para que ¿no? agarre temperatura. A mí me gusta frío, entonces que se enfríe con el agua. ¿A ti te gusta caliente? Que me pegue. ¡Jau! Que me pegue la cafeína ya con eso. Ay, güey. Ah. Ay, güey. Uy, uy, uy. Chulada. Ay, güey. Oh. Oh. Compadre, ¿qué más pides? A toda madre, güey. ¿Qué te falta? Terapiaste. ¿Qué te traigo? Nani. 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 Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Siento la cabeza bien heladota, güey. Pero bien heladota, güey. La pinche cabeza, güey. Como un hielo, güey. Ay, Dios. No, hombre, ese chorrito está helado. Cabeza sí estuvo friota en ese momento. ¡Ay, güey! ¡No mames! Me picó una pendejada, güey, en el pie. Besito, un roce. Y un besito. Pues también puedes llegarte a topar sanguijuelas, pero más para Tamaulipas.
Ya. que es más húmedo, más tropicalón. Apenas te iba a decir, güey, ¿qué es esto? Lo da la leche, ¿verdad? La puse allá en la sombra. Un buen baño, bien especial. La neta sí, pa. Ni mandado a hacer. Un regalo, güey, porque vamos a caminar 18 kilómetros hoy. Sí, ándale. Va a ser una friega, güey. Un bañito paradisiaco antes de la chinga. Así es. Y, ya- y dices que allá ya no hay, A ¿verdad? lo mejor de los 18 kilómetros que vamos a hacer hoy, probablemente en el 12 haya otro lugar donde nos podemos echar un clavado, Ok. un chapuzón. Nomás para quitar la caminada. Sí, güey. Un refresh. Justo antes de completar los 18. Bueno, ¿No? 6 Casi- kilómetros antes. Sí. Más o menos. Sí, una hora, dos. Ahí les vamos informando cómo está. Pasaría a las 12 en una hora, ¿no? 12, 12 y media. Simón, sí. Al cabo, como quien dice, no hay prisa. Ándale, pues, ay. Nada, güey, ya tengo Para nada, per- chinga. ya tengo permiso de mi vieja, que es lo importante. Ya vi- con eso, ya- ¿no? Sí, güey. Ya la patrona ya autorizó. Ya. La dueña de las quincenas. Entonces cuando hierve aquí abajo, la única manera por donde puede salir es por aquí. Y pasa por el café. Ok. Y luego arriba la plana para que no caiga nada. No, esta madre va aquí, güey. Ándale, tienes un filtro. Trae un filtro y aquí brota. Ok, entonces cuando la haces así ya cae. La neta vale la pena cargarla, güey. Si me dejas y me das el honor, te lo preparo como me gusta a mí, A huevo. que estoy seguro que te va a encantar. Va, adelante. Te echas tu agua. ¿Qué soñaste, güey? Soñé que hace muchos años, güey, tuve unas diferencias con un amigo, no, hace muchísimos años, güey. Ajá. Güey, soñé que lo traía a puro vergazo tras vergazo. Qué chido, ¿no, güey? Con razón te estabas moviendo tanto. A lo mejor como que sentía que los golpes eran las piedras, ¿no, güey? No mordiste el sleeping bag, güey. Ah, y la otra pasadita ahí. Es que lo que tú necesitas es que hierva aquí adentro. Ok. Yo la herví antes Para que se para tarde que mucho se tarde menos. menos, güey. Ok. Porque aparte como esta es chiquita, se calienta mucho esto y se te puede llegar a quemar el café una vez que llegue aquí arriba. Ah, Es un arte, güey. ya. O sea, ahorita va a empezar a correr por aquí. Sí, ahorita lo vas a ver. Ok, güey. Sale espumoso, negro, bien bonito. Hay una como es. ¡Ah, mira, güey! No, se ve súper bien. ¿Qué Luego, pedo? luego, ¡Ah, la madre! ¡Qué pedo, güey! Si pudiera hablar, ¿qué historias contaría? No, pues varios friegas que nos hemos metido juntos, güey. ¡Chulada! Andrés me entregó el café y vaya que estaba increíblemente bueno. Seguimos caminando, nos seguimos divirtiendo en el agua, aprovechamos toda la mañana para seguir divirtiéndonos. Nos pusimos a hacer una meditación, comenzamos a cambiarnos y a guardar el resto de las cosas, carnalitos, porque ya era hora de salir a caminar. El paisaje siempre, para donde voltearas, era impresionante. Aquí me agarré el cabello con una liguita, carnal. Andrés acomodando sus cosas. Por allá tenemos que continuar. Y aquí la mochila ya toda armada. Chécate, no sé ni qué estaba diciendo aquí porque me falló el micrófono. Pero aquí en cámara rápida, mira nada más cómo quedó bien guardadito todo. Y a continuar. Asusta. Fíjense, esta es la manera correcta de ponerse la mochila para evitar 2, 3 torceduras. La asiática, te la pones en la pierna y listo. Ya nomás te falta este. Míralo. ¡Ah! ¿Viste? ¿Viste? Otra vez, se repite. Como una simbología, ¿no? De lo que estamos haciendo. Sí.
Combinado. Combinado, diluido y aprovechado. A huevo. Ah, ¿viste la piedra partida o qué? Ya tiene la línea de vida, güey. Sí. Ah, por ahí corre agüita, De ¿no? ahí brota el agua de ahí arriba, güey. Ah, es como una salidita. Se filtra por la caliza y sale por ahí. Y todos esos arbolitos son La señal. la señal. Se ve con madre, Se güey. ve bien. Es como una decoración natural, ¿no? Sí. Miren este árbol. Me está saludando con sus lentes de sol. Y pues presta. Ya marchaste, mira. Versace, padre. Uy, uy, uy. Una limpiadita. Ay, mira. De aquí son, güey. Ajá, se ven chidos, güey. Quedan con madre con mi cara, la forma de mi Del cara. árbol a la cara. Y como que de hippie, ¿no? Gracias a quien quiera que los haya Al dejado. árbol, güey. Eso no se hace, pero pues bueno. Gracias, árbol. O sea, estos si no los hubiera encontrado ahí se quedan. Literal, nada más porque está la basura colgada ahí. Y alguien los puso ahí porque, hey, nada que haya dicho, aquí dejo la maldición de tal demonio. Todas las malas vibras de mi ex. Y luego, ah, pero yo tengo tanta luz que irá, Ya se fue. Ya las integro y las convierto. El árbol ya te los... Ya los purificó, güey. Es más, hasta vienen cargados de chidas. Es el papá, la mamá y el bebé. Ah, le falta el de acá. Pues es el que traigo, güey. En una de esas... Hace poco, ¿qué? Sí. Puede ser de allá la más cercana, güey. O de acá, pero bien lejos de la miles de montaña. años, güey. Está bien lejos la montaña para cualquiera de los dos lados. Chingos de tormentas y... Pero de las violentotas de las prehistóricas, güey. De las que juntaban diluvios. Y chingas, se las Pues trajo. aquí imagínate cómo se puso con el huracán Gilberto. ¿Te acuerdas de las fotos y videos? Yo no me acuerdo del Gilberto. El huracán Gilberto estuvo durísimo, durísimo. Diabolicote. De repente, güey, yo me acuerdo que... ¿Qué año fue ese? O En el 84, creo, güey, o 87, algo así, güey, o sea. De que antes de que yo naciera, yo nací en Antiguo. el 93. Pero a lo mejor fue tipo 96, o no sé, güey, es que el punto es que ha habido varias. que quedó en el consciente de las masas de que ese estuvo fuerte. Sí, güey. De hecho, por esa tormenta construyeron la rompepicos en la Huasteca. Para evitar esos desmadritos. Sí, porque de repente se venía, huele que esa es uña de gato. Ah, me huele verga la uña de gata, güey. No le hace nada, ¿verdad? A esos pantalones. Y como que no hay pedo para la piel, sí le cagas palo. No, te decía que el Gilberto, la gente estaba, güey, de repente, pues un día lluvioso, güey. Y de repente se dejó caer una pared de agua, se llevó autobuses, puentes, todo lo que estaba arriba Casas. de puentes.
No, pues eventualmente sí, rediseñó todo el río Santa Catarina. La madre. Había canchas en medio, igual que como el Alex. Sí. Lo que pasa es que las tormentas en Monterrey son cíclicas y toman varios años pues realmente en que pegue un huracán que haga Bañadote. ese tipo de cosas. Que haga que digan, hay que diseñar otra vez esto. Pero en Monterrey es nada más cuestión de tiempo para que todas estas montañas igual despierten y canalicen toda esa agua, güey. Y pues todo va al Santa Catarina. Ya hace falta uno de esos, ¿no? Otro Alex, Neta sí. otro Gilberto. Para poder hacer aventuras de kayak todos los fines de semana por acá atrás. Sí, he visto cómo en la rompepicos, güey, de que Ah, bueno, pues es que no sé. ya ves que puedes pasar caminando por el cuadradote grande. Sí. He visto videos donde estás llena, güey, acá bien llena y aventando a lo... Como si fuera boca, así, a presión. Pero gachote, o sea, esa madre si te pones ahí, te mueres, güey. Sí está O sea, grande ese pedo. el pozo que ves abajo lo hace esa Ese agua pinche- cuando cae. Como una manguerota, ¿no? Sí. Mueve piedras del tamaño de... Pues no de casas necesariamente, esa sección. Pero así como esta se las lleva como si nada. Sí. Como si pesaran poco. Sí, que las descubrimos. La carrera de 50 y 100 kilómetros, por aquí tienen que pasar. Bonito. Si no has visto ese video, te lo recomiendo bastante. Ya lo puedes encontrar. Lo puedes encontrar. Estamos aquí en esta parte de la ruta. Falta todavía un cacho. Ni pa' qué. Nos asomamos a ver cuánto llevamos. Continuemos. Pues qué será, llevamos como 5 kilómetros. ¿Qué pasa se siente caminar de noche aquí, verdad? Sí, bien fresquecito. Por- Y así quieren salir las cosas, ¿no? ¿Has visto las carpas, güey, que son tipo a nivel de piso, que te metes así arrastrado, haz de cuenta? Ah, sí. Qué chinga, ¿no? Tener una de esas. Es como que entre lo más ligero que existe, ¿no? Sí, güey, nada más para que no te mojes. Para poder subir de que volcanes o cosas grandotas y... Donde te puedas encontrar un lugarcito, ahí te acuestas. Sí le he visto la chingaderita. Y he visto que banda... acampan y... Haz de cuenta que ponen la casita, güey. Y luego ponen adentro ese. Y luego ponen en el sleeping. Y luego ponen la lona y así. Y luego él desarma la casita y deja que caiga todo arriba. Y lo enrolla todo así, güey. Y luego tiene ya una bolsa grande donde lo mete. Para nomás sacarlo y ya que todo esté adentro, güey. Eso está chido, ¿no? Está bien malandra eso. ¿No te gusta batallar? Ándale. Qué suavidad, qué suavidad. Bien liberador, güey. Quitarse las botas, güey. Pero bien liberador, sotototote. Ponemos la carpa justo donde estamos, güey, donde empieza mi colchón. Sí, Para allá. O sea, movemos esto de aquí ahorita Ok. y le damos una pasada con el palo, güey. va. Y ya se van a quitar las piedras, ¿verdad? Celebra que llegas. Voy a celebrar con
Un pulparindito, Padre Santo. Mira los chocolatotes, mira del chichera. El aguadote. Y pensar que mañana nos toca lo mismo, güey. Mañana. Pero lo de 2 días, no Sí. nada más lo de hoy. Va a ser doble turno, ¿no? Doble turno. Partimos temprano en la mañana. Llegamos a almorzar ahí a algún lado. El tramo de antes de llegar a Rompepicos, güey, es larguísimo, güey. O sea, se me hizo cortito la vez pasada, güey. Pero la neta es que de día se pasa más rápido, güey. Sí. De noche no ves nada, güey, nada más las siluetas de montañas que están lejísimos, güey. ¿Cuánto costará poner un Oxxo, güey? ¿Cuánto andará la franquicia? Pues quién sabe, a lo mejor en una de esas no te... Unos 2 millones, ¿no? Te lo dan así de que... vela pagando, güey, no pasa nada. Ay, güey. Esos güeyes transforman esquinas, güey. Llegan, le compran a la familia que es dueña de la esquina. Y hoy me la vas pagando. Con ciertas características, ¿verdad? Ay. De que todos papeles en regla y de repente, pues ahí los tienen jalando a todos. Digo, ¿estás de acuerdo que ahí el que gana es FEMSA, güey? Te toma un porcentaje de publicidad, güey. Porque pues en Oxxo lo ves en todas partes, te toma un porcentaje de publicidad. Yo creo que también un porcentaje de ganancias. ¿Ibas a abrir uno o qué, compadre? No, güey, pero al chile sí me gustaría de que... Pero ¿cómo sabes tanto, güey? Pues porque eso te lo tumban en todas partes, güey. Sí, ¿verdad? De cajón. La publicidad, güey. Te tumban un poco de ganancia y te tumban... Pues yo creo... Por tirarte paro de los... Pues de que ya, pues das cuenta, te dejan el pinche negocio hecho, güey. Y ya llegan los distribuidores. Esquilas, Dice ¿viste? mi abuela que fue a comprar un pastel al Costco. Y pum, se lo arrebataron. Dice que había fila de señoras, güey, y que cuando... Haz de cuenta que abrieron la fila, güey, desaparecían los pasteles y mi abuela nomás llegó con el pastelero y le dijo, yo nomás quería uno, güey. Me dijo, sí, están cabrones estas señoras. Espérame tantito, que se mete y... ¿De cuál va a querer? No, pues que luego se lo armó. Con madre, güey, bien buen pedo, güey. Se rifó. De que sí, se alborotan las señoras. Es que el concepto del Costco es para que la raza revenda, güey. Sí, pues sí, es mayoreo, güey, justamente es mayoreo. O sea, vas por los pasillos, güey, y... O sea, no puedes comprar un jugo individual, güey, es la pinche caja con 24 jugos, güey, o Sí, sea... güey. ¿Viste el vato que compró como 350,000 bolas de pura rosca de Reyes? Y se le pudrieron. No, y se las llevó a revender y vendió todo. Sí, visto, güey, que venden un vergo, güey. Pero ¿sabes qué vi? Que ya no les funcionó tanto este año, güey. Que porque Costco, para atender ese pedo, güey, nada más, mandó como a... Ya la dosis que traían de panes, güey, ya de que por 4, güey. Entonces ya había un vergo, güey, demasiadas que aunque se juntaba la gente y comprara un vergo, otra vez llegaban con más, y ya no se O acababan, sea, güey. que las vas a poder encontrar ahí de todas maneras. Sí, exacto, güey, ya las podías de que Pues no es de mala. que a huevo iba a estar ahí, ya iba a haber a huevo, aunque llegara alguien y comprara 200, güey, iban otra vez, luego a ponerte en el estante otras roscas, güey. Entonces, sí vi que mucha gente se les pudrieron, güey. Porque mucha gente supo eso y Se confió. pues mejor fueron al Costco, güey, a comprarla. Y luego vieron que subieron la pinche rosca toda guiada, güey, así podrida con hongos brotando. Y luego, sobre raza, 15 pesos ya para que se vaya, güey. Ni con el bebé del pinche monito. Ya sé, Pinche monito verde, güey. pinche bebé radioactivo. Ya se muere solía entre el pan, ¿no? ¿Y este Shrek, señora? ¿Qué onda? Ya sé, güey. Pinche muñeco así emanando luz radioactiva. Señora, no era de Halloween la rosca. No, de volada. Se siente con madre, nomás descansar y hasta siento que puedo aventarme otros 7 kilómetros, No, Padre hombre. Santo. Vamos. Ya te creas. De aquí de perdido,
El sol se va a tardar en pegarle a la carpa, güey. Y la lona yo creo que... Listo. Un cielo estrellado, que estoy seguro. Oh, un meteorito. Sí, güey. Pasó. Sí. Llegando directo al pedicure, padre. Ajá. Y un suero vitaminado intravenoso. Uy. Ay, no. Qué rico, qué rico. Ay, no. Esto es un sueño hecho realidad. Una chinga bien dada, bandita. Pero de aquellotas. Estoy cansado de aquí, miren. Cómo quisiera llegar a casa. Que me recibiera mi esposa. Y que mi esposa me quitara las botas. Y empezara a masajearme. Que me meta a bañar. Y en una tina de baño espumoso. Y que me diga: tú no hagas nada. Ni intentes tallarte. Yo voy a hacer todo eso por ti. Que me bañe, pues que me bañe completo, ¿no? Todo el servicio. Todo el servicio. Que ya me tenga la cama bien padre, ahí tendidita de borreguito la colcha. Y luego que me ponga One Piece en la tele, güey. Y que llegue con una pinche charola de sushi de esas familiares, güey. Que tiene de todo, güey. Que tiene verdura tempura, que tiene rollos, arroz, su sriracha, su salsa de anguila, su salsa de soya. Uy, no. Es que no me suelte de hacerme piojito, carnal. Que no, que me tenga así, no, un masajito. Y ya cuando me vea cabeceando de sueño, que me diga: no te me vas a escapar. Y nomás que cene pancho y a dormir, mira, como Dios mama, carnal. No, qué chulada. Pero no, pues no tengo esposa, carnal. Voy a llegar, me voy a tener que apañármelas yo solo. Ni modo. Manuela, como dice un suscriptor. Ya sé. No va. Güey, el pinche trapecio, güey, lo traigo así que me muevo y... ¿Te acuerdas de unos anuncios que el vato se pegaba? Y luego, no. No. Sí, güey. En la negra. Vamos a probar esta chevecita especial de Sierra Nevada. La dice no alcoholic. Pero luego dice 0.5, sí. O sea, nada. Nada. Yo creo que ni con 10 te vas a sentir algo, ¿no? Ni con 10. Ni con 1%, güey. Tienes que tomar 100. 100, ¿verdad, güey? Sí, No, sí. no te caben. 100 a 1%. Para estar miando cada rato. Te quedas dormido antes de Para las acabar. 50 ya te dormiste. Por pequeños gustos aquí en la montaña no paramos. Ándale. A la próxima que vayamos de campamento, no, güey, te voy a preparar una sopa. ¿De qué? No, una pinche sopita que no, es que me la acordé y digo... La dorosopa. sí, la dorosopa, güey. Así la vamos a bautizar como la dorosopa, güey. Necesitas, güey, papa, tomate... Espérate. O caldoro. Caldoro, güey. Ese es lo mejor, güey. El caldoro. No, para la próxima. La siguiente aventura que hacemos, vamos al Cañón del Diente, güey. El cañón del diente, güey. No había oído de eso. Vamos.
Hay unas minas abandonadas. Profundas. ¿Te has metido muy adentro? Está entre Monterrey y Santiago. Ok. Son tierras disputadas, pero vamos a pasar por el río. Vamos ahí. Sí Y se ahí nos arma. cotorreamos al guardia, güey. Sí. ¿Para que tire paro o qué? Pues para que no se ponga roñoso, güey. ¿De qué sabores, mijo? Ahí le van 200 bolas y si quiere, culero. Aliviánate, güey. Digo, no vamos Y a luego que hacer... diga el vato, yo no quiero dinero, yo quiero compasión, ternura y amor. Un Vente, abrazo. compadre, es de Una- tres la carpa, güey. Sí, el vato bien contento aquí adentro, bien Sí, feliz. sí. No vino Chicho, ¿no quieres venir tú? Güey, así escuché una historia de un taxista, güey, que el vato, subió unos vatos a su taxi, lo para dónde, lo para el aeropuerto. Y luego creo que había cancelado a un camarada y lo invitaron al taxista. Y, ¿cómo ve? Vámonos, que usted es bien platicador y cae con madre. Y luego le compramos el vuelo y todo, ¿cómo ve? Y luego, déjale hablar a mi vieja. No, sí se hace, sí, no, mi vieja me dio permiso. Y se lo llevaron, güey, el vato en la playa, como una semanilla. El vato que anduvo cotorreando con los güeyes, que estuvo con madre el cotorreo, güey, qué pedo, no. Pues chido, güey, pues ser buena onda, güey, te Güey, abre... hay que hacer eso un día, güey. Ser buena onda te abre puertas. Sí. Así como el morrillo que dice que llega con una señora random. No me acuerdo cómo se llama ese güey. Pero que llegue y lo... ¿Qué le parece si usted salta de un paracaídas allá en Europa y se la lleva? ¿Sí lo has visto? Un blanquillo. Algo así, pero 95% menos de presupuesto. De que no quieres ir al cañón a dar la vuelta. No, sí, te llevamos una aventura a un lugar que no conoces. Sí. No, Y pues luego la vas a pasar con madre y luego el vato en el primer kilómetro. ¡Váyanse a la verga! ¿Qué chingados me trajeron aquí? Ya café mañana ya no va a haber, ¿no? Bueno, con fogata. sí, prendo una fogatita aquí. Sí. Al lado de un anillo chiquillo y Y ahí mero. aquí hay varios troncos. Qué buenos estuvieron los cafés de la mañana, ¿verdad? Pero especial. Ya salió. Queremos mandar un saludo a Juanpi, mi amigo, mi pinche camaradota Juanpi de Monclova. Y a Héctor que me platicó, acá mi buen Doro que vio que también son seguidores, entonces igual les mando un fuerte abrazo a los dos. El Héctor, él me enseñó a decir chulada de maíz palomero. Sí, güey. Pues un fuerte abrazo. Ya no me lo saco del hocico, güey, esa frase. Chulada de maíz palomero. Mira, güey, bien quemadote que quedé. Es parte de... Estuvo bien duro el sol de hoy, güey. Yo pensé que sí lo había parchado desde la otra vez que fui al Pico Norte, al Cerro de la Silla. En el video ese, güey, le puse el parche, güey. Y jaló, pero no tenía idea que había otro agujero, güey. Entonces ayer, pues sí me desperté 2, 3 veces. Y cada vez más en el piso y... Pues sí, batallé un poquillo. Y ya al final ya estaba sintiendo las piedras, ¿verdad? De seguro. Sí, luego como me dormí con el pantalón, güey, traía cosas en las bolsas y me ponía de lado y me aplanaban esas madres, güey, la pierna y Pues así. sí. No, dormir con pijama, yo te recomiendo que te compres unas interiores, güey. Sí. Como de micromalla o de licra. Sí, pues de cuenta la que traigo, ¿no? Un guardapedos, güey. Hombre, y ese, aunque haga calor, desliza con ganas en el sleeping bag. Y si sudas, pues nomás te destapas. Ayer nos dormimos a las 2 de la mañana, pero no nos apagábamos. Y salía conversación tras conversación tras conversación. Eso ya se queda en nuestra mente. Y ya le digo a Doro, ya veo mi reloj, 2:10 de la mañana. Y luego, ¿dónde te apagas, Y carnal? luego, güey, pues ya, buenas noches, gracias por hoy. Y la chingada me dijo, ya. Dije, son las 2. Y luego yo, 2 de la "Ah, mañana, madre, güey". 2 de la mañana. Pues, Hoy toca dormir temprano, güey. sí, güey. De Además- todas maneras, la convivencia ahí en las fuentes estuvo chida. Sí, estuvo con madre, güey. Es más, luego podemos incluso regresar ahí. Y explorar las casas abandonadas. Y pues no, regresar ahí a donde estábamos. Sí. Y luego ya de regreso. O sea, como un lugar chido para grabar. Ay, no cruzar todo. Ir y venir bien. Ajá. Ahí también está bien.
Y así ya llevamos al Chicho que se rajó por la distancia. Y sin tener que echar la pinche vueltota hasta allá. Y de todas maneras, pues son 24 kilómetros, güey. Bueno, sí, es un cachito, sí. Eran 11. Bueno, 22. Pero 22. ¿Por qué Pues 22? 11 y 11. ¿Pero por qué 11? Ah, de regreso y de vuelta. Ah, sí. Sí, pues es todo, güey. Que Sí, pues ni modo que de regreso nos vayamos volando. Ya acabamos de regreso, pinche teletransportación. Al rato Como la movie de Jumper. quisiera tener ese poder y hacer lo mismo que él, güey. Entrar a los bancos, robar dinero. Estaría con madre, güey, neta, güey. Es más, como que entres a uno y tumbes de que $5 millones. Ya te vas a tu casa y ya no vuelves a robar, güey. Güey, si te pones a pensarlo, no necesitas robar. ¿Qué quieres? No, pues viajar, pues ahí está. ¿Qué quieres? No, pues quedarte en un hotel bien chido, bro. Lo Pues, que quiere, llegar a la cumbre. ¡Ah! Bicho, vato, me tramposo, lo que ¿verdad? quieras, güey, está, güey. No, yo creo que de bajada estaría chido de que Y te tan- sacrificas en llegar caminando a la cumbre y ya de bajada te teletransportas, güey. Y tan, viejo. ¿Qué tal estuvo esa escena? Especial. Oh, es que me dan los pinches calambres en las palmas de los pies, güey. Se siente bien gacho como se engarrota, güey, pero gachote. Segundo día, bandita, acá en la gran ruta de Ciénega de González. Desde Ciénega de González hasta la Huasteca. Literalmente tenemos que pasar, bueno, de acá de Ciénega hasta la Rayita. Prácticamente, algo así en la salida de la Huasteca. Chéquense, si me metí una quemadita. Pero pues es parte de la aventura, las quemaditas así son. Ya nomás al rato una descarapeladita. Y se chingó el pedo. Recuerden que este video ha sido patrocinado por San Diario. Aquí estamos de hecho en el colchoncito San Diario. Totalmente inflado. Más de 12 centímetros de grosor. Incluso lo puedes usar como para nadar. Y acá el Sleeping San Diario, carnalito. Aventándose la misión. Calientito, calientito como debe de ser. Ya vieron que esta aventura está larga, está un poco extrema. En la intemperie, en la casita, pues ocupamos productos buenos, bonitos y baratos. San Diario se avienta la misión. Y ya recostaditos, una charla nocturna y a mimir. Ah, güey, qué espina tan molesta tengo en el pie, No güey. la pudiste quitar. No, güey. Justo en la planta del pie. Apenas con un corta uñas, ¿no? O con unas pincitas para la ceja. Ya mañana. No, hombre, y luego con la caminata de mañana se te va a enterrar más. Ya ni me digas, güey. Es parte de la aventura. Ay, pues sí lo intentaste con la navaja, ¿verdad? Sí, güey. No le quiero mover porque Te da miedo enterrarla. si mañana, o sea, si la cago y mañana no puedo caminar, De que te cortes. sí, Ya, no, pues sí, mejor. mejor no le muevo y ya mañana, Ya mañana vemos. con un alfiler. Sí, y ya con eso. Ya salió el sol, banda. Hace rato que salió, pero estaba sintiendo bien calientito, bien rico. Y ahora ya estoy sintiendo calorcito. Pero duro. Ya está tu café, compadre. El Andrés se rifó. Ah, ¿es tu fogata? Y güey, pues, ¿cómo le hice para el café? Sí, ¿verdad? Sí, escuché que estabas juntando piedras. ¿Qué dice mi Troncos, Andrés? piedras, palos. Hicimos el anillo de fuego, preparamos 2 cafés. Y Estiramos, meditamos, visitamos a los burros. el señor bien dormido. No, pues había que descansar, compadre. Eh, Hoy vas a hacer algo que nunca has hecho, güey. 20 kilómetros de chingazo. en un solo día, güey. Va a estar duro, Padre Santo, no me asustes. No, no. Ah, pues hay gente que corre de que a 100K en un día, ¿no? Y la verdad lo que sigue es... Lo más bonito.
Pues es plano, está sencillo y está dinámico. Hay unas partes, vamos a pasar todavía la sección de las piedrotas, güey. Que ahí hay unas piedras del tamaño de tu casa, compadre. Pinches piedras, meteoritos. Pinches piedras de 3 pisos, güey. Meteoritotes. Sí, güey. Ahí no pasas más que caminando, cargando la bicicleta. O con telepatía. O en burro agilidoso, güey. Vamos a pasar por unos cañones, güey, que se cierran bien bonitos, güey. Ahí les vamos a ir enseñando. Una cosa hermosa. Y unos ojos de agua. Todavía le queda mucha aventura, ¿no? Chingos de espectáculos naturales. Sí, no crean que ya acabamos. No, Estamos hombre, acomodando apenas- todas las cosas para que la mochila no vaya mal el peso. Para que no truene la máquina. Para agarrar pila, un chocolatito, ¿no? Es que las veces que has estado por acá se siente bien miserable llegar al campamento después de caminar todo el día, güey, y no tener algo rico, güey. Y algo caserón, algo sabroso. ¿Cómo se llaman los guisos, güey? ¿De la tía qué? La tía chata. La tía chata, esos son los buenos. Aquí el Andrés se aventó una mini fogatita donde se aventó un café, su almuerzo. Yo estaba bien dormido, pero no, disfruté ese sueño, lo disfruté como nada. Aquí el Andrés ya tiene todo listo. Su mochila, sus cosas. Listo para partir. Toca ir por allá y estamos en esta parte del mapa. Nos reciben estas increíbles montañas impresionantes. Vean nomás, qué chulada. Y pues toca guardar el resto de cosas antes de partir. De una vez. Almuerzo rápido, café, un cague y fuga. Aquí están los chocolates estos bien duros, totototes, güey. Ahora sí ya. Guardar todo. Limpiar muy bien la zona donde... Ya no hay papel, banda. Voy a sacrificar mi calcetín. Ya saben, la vieja confiable. Sleeping. Tercer día, bandita. Ya se hizo de todo. Un pequeño almuerzo, un cafecito, ya guardamos todas las cosas. Ya hicimos el depósito en el bañorte. Así que ya estamos listos para continuar con esta aventura de 20 kilómetros. Ahorita vamos a cargar las mochilas a ver cuánto le hemos bajado. Tú tenías 21, yo tenía 18. Vamos a ver si de perdido le tomamos 2 kilitos. La mía fácil ya está abajo de los 19, güey. No, pues ahorita antes de irnos la escalamos 20 kilometritos y todavía, aún así, vamos a llegar al kilómetro 40, 41 de la travesía y son 60. Pues también falta el tema del agua. La misión es llegar a la presa. La misión es llegar allá a Rompepicos, pero también es encontrar agua en el camino de aquí para allá. Sí, porque a mí me queda como 1 litro, ¿a ti? Como 2 litros. Un poquito Ah, pues menos. sí, es ir a puro traguito leve. No, pero más adelante, a unos 3 kilómetros, hay un ojo de agua. Rellenamos. Y hasta chapuzón en el sol. Sí, pues sí. Ya. Yo ya tengo todo listo, hermano. Cuando quieras. Fíjate que yo acomodé un poco mal, así que voy a acomodar de nuevo. Échale. Tercer día y la mochila de Sandoro tiene un peso de 200 gramos. 15 kilos, 200 gramos, pues sí le tumbé 2 kilos. Sí, 3, más o menos casi 3, porque fueron 18 y poco. A ver, Andrés tenía casi 22 o 21 y medio. La de Andrés tiene un peso de... Oh, mira, incluso es más menor que la que traigo. 14 kilos, 500 gramos. Parece que sí, va a estar ligerote, porque de 21 le bajaste pues 6 kilos, güey. Sí, pero bueno, me faltan 3 kilos de agua. Que vamos a llenar ahorita. Ajá. Bueno, Entonces sí. le bajé 3 kilitos en comida, porque pues también la primera noche compartí, se acabó. La segunda noche compartí, se acabó. Sí, es que el agua como que se hace un chingo de diferencia, ¿no? Porque puedes traer de que 10 kilos Sí, sí, sí. y dice, pues está bien, 10 kilos.
Pero luego, falta el agua, carnal, porque allá no hay. Digo, pues 5 de perdido, 5. Ya son 15 kilos, güey, de más. Y ya hace la diferencia los litros de agua. Mira, güey. la recomendación es llevarlo lo primordial. Digo, lo que a mí me gusta llevar es... Si no hay río, todo lo agua. que se ocupa para dormir cómodo, eso va sí o Colchón, sleeping. y carpa, Y aislante. si vas solo. Eso va dentro de la carpa y casi hasta abajo. Sí, ese me gusta ponerlo justo ahí o abajito para cuando te sientas en una piedra, Sí, que se flote, recarga. que flote, Sí. Y luego, en las aguas, muy importante, siempre se distribuye el peso por afuera y a los lados. Y usualmente también tienen pegado a la espalda, bro, una bolsa donde ahí puedes poner una camelback de 3 litros de bolsa, ahí la clavas, le echas aire, te cruzas el popotito y así pues puedes ir dando pequeños tragos. Sí, eso ya está más fresa, Sí, pero y sí. así va pegado igual pesado, pegado a la espalda, sí, pero bueno, ese y una botella por si se empieza a vaciar, rellenar. Aparte del cero de cosas para dormir, comida, pues tienes que considerar los días que vas a venir. Si Y es ya tú sabes si quieres comer chido, o si quieres comer de lujo, o si quieres comer medio insípido, o si quieres comer puros sobrecitos de gel, güey. ¿Verdad? Sí, cada quien escoge su drama, pero entonces al principio, como ven, empecé con 21 kilos, ahorita ya vamos en 15, Con madre. entonces Una diferencia. sí, ya se aguanta más lo que sigue del trayecto. Y por último, cosas para cocinar, porque las fogatas están pues prohibidas En ciertos lados, sí. en la mayoría de los lugares de la Y Sierra Madre. montañas y bosques. Sí, porque el turismo masivo se ha encargado de darle muy mala fama a los campistas. Sí, y aunque güey. le sepas, no es la excusa, de todas maneras pueden llegar y multar. Ponle tú que se hace la fogata y tú dices, ok, aquí algo pequeño. Y a lo mejor corres con la suerte de que ese día, güey, no estuvieron las condiciones para que se te descontrolara. Pero aún así, pues es poner en riesgo, porque de repente se dejan caer los vientos de 20, 30 kilómetros por hora y esa madre te chispea todo, se avienta algo, no la pagas bien y... Sí, y Chinga. aparte hay gente muy responsable que se les hace fácil prender fuego en un lugar donde realmente sí hay mucho riesgo de que pase eso. Y la multa anda en 70,000. Y hasta la prenden y se van a caminar. O de que a huevo la quieren tener prendida toda la noche, güey. Hay mala cultura. Sí, Entonces, güey. bueno, finalmente poco a poco va a ir cambiando eso. Nosotros yo hice una fogatita Una miniatura. en la mañana en la cama del río, rodeado de piedras. Hice un círculo de piedra bastante elevado. Sí. Y bueno, fue finalmente para calentar agua y hacer el café. Y fíjate que las veces que he hecho fogata, sí, es como de que básicamente hacer la pura mechita, de que nomás sale la comida y ya se chingó. O sea, ni siquiera es una fogata, es como una... Como ayer, ya se estaba acabando el tanque de gas y con eso salió la comida. Con la pura merma. Y hasta se te armó. quemaste la boca, güey. Ya sé, güey. Ya fuera de eso son lámparas. Si vas a caminar con tu bastón, asegúrate que sea un buen material, que sea resistente. Y pues bueno, si hay ríos, si hay agua, pues una toallita, así como la traigo yo. Al cabo no es mucho peso. O sea, si traes cosas para la aventura en específico, no debe haber ningún problema. No vas a traer una toalla para ir a un lugar donde no te vas a meter al agua. Sí. Entonces, pues tú vas haciendo más o menos tu lista de criterios. Si te vas evaluando y te vas conociendo, al principio a mí me pasaba que llevaba chingos de cosas de más, güey, pensando que iba a ocupar más y al final me sobraba un chingo de comida. Pero de esas experiencias ya me fui calando de no traer tanto, las comidas las fui dividiendo, en lugar de más o menos de improvisar tanto, no, más bien planearlo. 500 pesos en Amazon. A darle, padrino. Listo. Que comience la quemadera, Que comience la travesía. para quedarnos bien colorados. Sí, bro. Esto va a estar duro. Hay que dar como el 127.
instinto arácnido inactivadote. Sí. Miren esta paredzota. Gigantesca, carnalitos, enorme. Seguimos bajo el sol, dándonos una quemadita. Gajes del oficio. El cañón ondulea, la pared naranja. Lo que les quiero decir, imagínense el filo este corre hacia abajo. Aparte que tiene cuevitas y bien bonito todo el filo. Hasta abajo, a mero abajo de este filo de piedra, hay un ojo de agua. Y el agua sale así, la piedra lo escupe desde la montaña. La última vez que pasé por aquí tenía mucha agua. Estoy seguro que va a haber más. Que va a haber mucha agua. Con madre, vamos. A remojar un poquito el callito. A remojar las ampollas, que ya las traigo por reventarse. Más adelante el ojito de agua. Y seguimos en la caminada. Apenas vamos a llegar a los 30 kilómetros. Tercer día, mediodía. Hay que seguirle de perdido hasta las 10 de la noche caminando, banda. Aquí usualmente hay agua. Cuando vienen las épocas de lluvia, chorrea. Teníamos la esperanza de que estuviera cayendo aquí la cascadita para refrescarnos, pero bueno, no nos tocó. Resultó ser un espejismo. Me quedan como 200 mililitros de agua. Quedan como 36 kilómetros de camino. Así que por favor denle like al video. Y esos likes, reviéntenlos. Comenten, por favor, no te me mueras en el desierto deshidratado. Y eso va a hacer que más adelante encontremos algo para beber y rellenar los botes, más que nada. Ahorita pues voy bien de la boca. No voy tan sediento. Ay, güey. Sigamos, bandita, que esto apenas comienza, hijito. Ay, güey. Véngase. Vamos a ver cuánto llevamos, Padre Santo. Llevamos 26 kilómetros y nuestra velocidad media es de 3 kilómetros 600 metros por hora. Entonces sí, güey, más o menos sí, 1 hora y media hicimos 5 kilómetros. Tiempo total desde que empezamos la ruta, 42 horas 52 minutos. Son 9 kilómetros hasta la Rompepico y expuestos, entonces no está... Con sol. Dios mío. No está duro. Fuga. Estuvo bueno haber encontrado estos lentes porque sí está el camino blancote en Candila. Sí te tiraron un paro. Miren nada más, este es el agua que me queda. Esto es lo que queda de agua. Tomar cuando tienes sed y comer cuando tienes hambre. Error. No, son los mejores placeres del mundo. Ah, bueno, sí.
Pero cuando es alta montaña, el cuerpo no siente sed ni hambre, güey. Eso sí. Entonces tienes que ir de periodo cada 10 minutos, un cacahuate, un trago de agua. Forzarla. Sí, forzarla. Dicen que el peor error en la montaña, en alta montaña, es comer cuando tienes hambre. Pues vamos a ver si nos dan agua o qué. Vamos, sobres. Y nada, que estén mucho ahí, güey. Muchachos, Muchachos, ¿a bienvenidos. dónde se vinieron a meter? Son los primeros que vamos a reclutar. Y luego que diga, pero no se preocupen. Su trabajo va a ser encontrar spots en la sierra que estén buenos para esconderme. Y luego que diga, nomás a ver sus cámaras, a verlas. Y luego, las truenan en el piso, güey. Y ahora sí, contratados, muchachos. Aquí hay un ranchito. Vamos a ver si nos regalan agua. Se escucharon gallinas, así que creemos que puede haber gente. Pues porque pues las gallinas, ¿qué van a comer, carnal? ¿Qué van a comer las gallinas? Alguien tiene que alimentarlas. Si podemos conseguir water para rellenar esto. Se escucha alguien ahí. Vamos a pedir agua. ¡Eh! ¡Ahí voy! Andamos de excursión. Ahí vamos para la Huasteca. Ahí, está, mira, pásale. Agüita, no hombre, le agradezco mucho, oiga. Escuchamos las gallinas. Y dijimos, a ver si hay alguien. Ya toda madre. Mire, él es mi amigo. Pues estos días que acaban de pasar. Chulada. Hasta las cachas de maguey. ¿Por qué maguey? Porque es el que resiste aquí las temperaturas. Estamos en un lugar muy desértico. Sí, estaría madres el calor. El agua se la llevan de aquí a la zona. El 60% del agua va de aquí del Parque Nacional Cumbres de Monterrey para Monterrey. Santa Pero Catarina. a mí no me deja, Se ponen roñosos, no le quieren dar. Claro, no hay. Sí, ahí están los pozos Pero vienen desde más adentro, ¿no? de ratoneras. De aquí de la zona de nosotros va el agua. Nosotros somos una fábrica de agua, Sí. pero no tenemos agua. Hasta domicilio. Por eso nace la delincuencia. Que se vengan a vivir un rato, invítenlos. Por eso nace la delincuencia en las zonas rurales. En Guerrero, Chiapas, todo eso. Porque el pinche gobierno no suelta nada, ¿no? Los orillan. Y no quiere soltar nada el pinche Nada, gobierno. nada. No te quiero soltar absolutamente nada. Yo no puedo platicar con pendejos. Yo estoy harto de pendejos. Desde el más alto nivel es el más pendejo. El que está más alto, que se crea más listo, es el más bruto. Entonces, yo cuando hay gente que pensante, me gusta platicar con esa gente. Porque la gente que piensa te escucha. Sí. Y la que no piensa nomás está atravesándose ahí. Ya lo que sí. Ya lo que sí, bueno. Estando ahí sentado, así como ahorita, pasó una bola así. Una bola, negra, con un ojito de luz. ¿De día? Como un dron, no en la noche. Ok. Como un dron. Es un dron, ese yo sé que es un dron, pero un dron marciano. Ok. Bueno, y se fue para allá. Y compañeros que andaban aquí se asustaron que era una bruja. Le digo, la bruja eres tú. Eso no es brujería, eso no es nada de eso. No existe eso. Tal vez sí exista, pero aquí no es el lugar. Aquí es un lugar muy energetizado. Ok, sí, no, claro. Entonces, ya nos quedamos allá en un lugar que se llama La Peña y pusimos el radio. Esos extraterrestres, ellos los puedes sacar de escondite, pero con ondas electromagnéticas, algo que les llegue como un sonido de una radio. Okay. Ellos salen a ver qué. Como una señal. Una señal. Entonces, estando ahí, salió la nave y se paró en medio de dos cerros. Sí. Yo pienso que nos hicieron un análisis cerebral a todos los que estamos ahí, Sí. por telepatía. Y vieron que no hay nada en nuestro cerebro. Y nada, estos güeyes no, son pinches animalillos ahí. Y se fueron, pero volvieron. Y vuelven. Y aquí tienen Como una base. ahí lo tienen. Ahí está la base. Yo se he visto 5 veces, pero no nomás yo, más gente.
¿Y la nave cómo era? Es redonda. Redondota. Es que no, mira, realmente no la alcanza a ver si es cuadrada o no por la luz. Ya, pero se ve Está como muy alumbrada. Pero Pero se no ve- son luces maravillosas, son luces como nosotros, normal. normales. Ya. Se ve como un foco, pero no. Muy intenso. Y Sí. con movimientos que pues no puede hacer un avión o Rotatorios. cosas así. O rotatorios, pero no es cierto eso que dicen que dan vueltas así y que luces deslumbrantes, no es cierto. Es unas luces normales, nomás que muy intensas. Ujú. Ok. Yo pienso que tienen mucha carga los equipos que ellos usan están bien, de más calidad. Sí, pues tecnología más Más avanzada, ¿no? más avanzada. Y lógicamente no se mueve como un avión, ni hace ruido. No rumba, no se mueve como avión y ni gira. Como que Se levita. queda parada. Está limitada. Levitada. Está levitada. Y después de un rato desaparece, o se apaga. ¿O qué? No, un rato, no te dan chance de nada. Si acaso te dan 2 segundos. Y ¡fum! No te dan chance. Y si tú vas a sacar el celular, no Se lo va, alcanzas se a va. sacar. Eso me decía, fíjate. Te bloquean. Estuve hace como un mes en La Popa, allá en Mina. Y me platicaron los habitantes de ahí de San José que los videos y que las luces, y me enseñaron unos videos, igual lo mismo, unas esferas de luz, pero bien rápidas. Bien rápido. Y agarran unas rutas en el cielo muy erráticas, o sea, no lo hace un avión. No, mira. Un avión se despedaza si hace Se eso. hace garras. Mira. A mí me tocó ver 2 veces. Cuando está nublado, que esté muy nublado, llega una nave, la nodriza, la grandota, y de ahí Ajá. salen muchas. Ok. Cientos. Y te limpian el cielo en fracción de segundo. O sea que la lluvia, aunque no lo creas, depende de ellos, no de nosotros. Nosotros somos, yo creo, unos 100 años de ignorantes. Porque llevamos el agua por tubos desde acá y la escarbamos y a ver si sale, a ver si hay. Y esos güeyes la recolectan en las nubes. En lo que va- Ah, ok, antes de que caiga, Antes ahí de mero que la caiga, sacan. te limpian las nubes de volada. Y ya no cayó. Pero ¿sabes cuánto se tardan? 5 segundos. Es rápido. Tú ves la nube y para cuando acuerdas ya se la llevó el agua. Y ahí van las como hormiguitas, como hormigas. A la madre. Una Hormigas, tras pero otra. Una tras otra. Dejan el cielo. Por eso depende mucho la lluvia de esos cabrones. Se engenta de La volada. gente común, así del barrio. No me gusta esa gente que ya está rendida, está cansada, está fastidiada, no tienen hambre. Es que no tienen un criterio, una visión mundial. Ok. Ya Sí, hablan tú- de otras personas, nomás. Sí, si tú te vas a hacer un recorrido al planeta, dices, bueno, si tenemos Rusia, Ucrania en guerra. Ahorita tenemos Estados Unidos con ese loco que atacó a Irán y cosas de esas. Y nos vamos a África y vemos la necesidad de que están muriendo niños, miles de niños diariamente de hambre. Y luego tú tienes aquí toda la comida y todavía estás con tus pendejadas. Es que no son frijoles. Pues agarra un pinche leño y te duele la cabeza. Lárgate de aquí. Porque tenemos que estar conscientes que vivimos en un mundo, en un planeta. Y que lo compartimos entre todos. En un planeta. Ahora, aquí llegan gentes, han llegado gentes, oiga, es que me duele mucho de aquí para abajo. Mucho, pero bastante. Me dan unos calambrones. Le dije, bueno, yo te puedo quitar eso. Yo te curo eso. No, pero es que el doctor me dijo, fúmate. Se Ahora, pedo. llegó un viejito ya muy jodido, dice, oye, me dan unos calambres que me quedo tirado, hincado. Está bueno, y yo te lo quito. Digo, ¿de veras? Depende de ti. ¿Quieres que te curarte? Sí, ven para acá. Me lo llevé allá afuera, ahí donde entraron, ¿viste la arenal que está ahí? Dije, haga un pozo. Empezó a hacer el pozo. Digo, ¿vas a enterrar o que sí? Pero no lo voy a tapar. Y lo enterré hasta aquí en la arena, 1 hora.
Pregúntale a ver si te da un calambre. ¡Hala! ¿Por qué razón? Porque todo está conectado con el universo, chingado. ¿Por qué la gente está tan pendeja y Es como, ignorante? es como una limpieza ahí de energética No, del no, planeta. no es limpieza, es una conexión con el universo. y Mira, se sana. mira, el mundo, haz de cuenta que el mundo llega hasta aquí, Sí. ¿sí? Y aquí hay muchos arbolitos, aquí en México, aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Te puedo decir todos los países del planeta, pero no acabamos. Ok. Hasta China, todo. China está conectado con nosotros aquí ahorita. Japón. ¿Cómo? Por los árboles, porque todo va conectado. Un árbol de aquí, si tú lo lastimas, siente el que está en China. Sí. Porque todos están conectados con venas por abajo de la tierra. No muy arriba. A tanto así. De tierra está conectado todo el universo. Ok. Entonces, si tú eres universo, eres una masa, tú y yo, los humanos. Y venimos del polvo. Y tú traes una enfermedad. ¿Cuál es la mejor cura? Reconectar con esa Pues energía. lo mismo, ahí está la cura. Volver al origen. Lo demás es sistema económico. Que te dicen, no hagas esto, no hagas esto, para que te vayas siendo viejo y retirarte del sistema, porque vienen los otros atrás de ti. Y la economía está, En chinga. y el crecimiento está. Entonces tiene que haber estos tienen que salir a morirse. Acuérdate que antes duraban 500 años los señores, 400, 300, 200. Entonces, ese tema es tan grande y tan profundo que necesitamos horas. Y no cuestiones el sistema. No. Ya lo No se limpié. vino la botella. Sí, luego. Sí, es chiripa, no es chiripa. No, pues es. Son energías que manda uno. Mira, ese es el mouse de la computadora. Este es el mouse de nosotros los humanos. Mira, échale el brazo. Entonces, ¿verdad? Mira. ¿Qué sientes? Aquí. Tanto así. Tú pasas, fíjate. Tú pasas en la ciudad, pasas así. Pero no te das cuenta que rozaste a un cabrón negativo. Se pasó ya. No, y luego de rato dices, oye, andaba bien y llegas a la casa cansado. Pues sí, porque el cabrón le pasó la corriente negativa. Por eso dice, no, es que el compañero, sí, porque están en la misma frecuencia, andan navegando en la misma frecuencia. Ni él te fastidia, ni tú a él. A huevo. Porque hay gente que sientes que la traes cargada. En el Sí, espinazo. no. Y por Ok. eso nos encontramos con usted ahorita, todo se acomoda, las vibras nos Toda la vida juntaron. se acomoda. Pero lo que yo quiero, yo lo tengo. A huevo. Lo que sea. Lo que yo quiera. Todo empieza con manifestar con una energía de si, amor. si quiero dinero, lo tengo. Si quiero Paz. paz, La esa tiene. es de cajón. De cajón, de cajón. Si quiero, bueno, no quiero entrar en eso. porque- Conexión, amistad. La tengo. Sí, mejor. Porque tú sabes bien, ustedes saben bien, que desde que vienes allá, tú dices, ¿esa persona trae buena vibra o no? Desde lejos. ¿Sí o no? Aprendes eso ahí donde andas tú. Sí, se va como Y que- sabes quién te miente y quién no. como la eso escuela va- de la vida. No, eso que andan haciendo ustedes es para que ustedes se enseñen. Ok. O sea, y lo estás haciendo a través de la comunicación. Pues cuánta gente no le abre los ojos con la información. Cuánta gente no conocen más que la banqueta de su casa. Chingos. Pero ya entra a la computadora y te ve a ti. Ah, cabrón, existe esto. Ustedes son unos maestros Le que agradezco. enseñan mucha gente. Si tú logras despertar 5 gentes con tu video, Ya valió la pena. Ya con eso se hace un efecto dominó, ¿verdad? claro. Y luego ellos puede que hagan lo mismo y luego los otros. No, otros. el conocimiento primero se adquiere de uno, de otro, del otro, y lo haces un comparativo. Tu pensamiento, tú estás haciendo la enseñanza, y esa enseñanza contrarresta la ignorancia.
y puedes salvar una vida de alguien que esté deprimido. Sí. Puede estar alguien a punto de ponerse el mecate y te encuentra contigo en el video y le salvas la vida. O sea, eso que hacen ustedes tiene mucha profundidad. Tiene mucho trayectoria, mucho camino que explicar y que reconocer. En cada una de las personas mira, hay personas que hacen físicamente algo por alguien, como una enfermera, un doctor, alguien hace algo, pero ustedes hacen mucho por mucho. Ok, a través de la pantalla. A través de la pantalla. O sea, que ese esfuerzo que estás haciendo tú con tus pies y todo, ¿cuánta gente se beneficia? A veces ni siquiera te alcanzan a corresponder un 1% de lo que aprende la gente. Okay. No te digo que salvan vidas, pero no te lo va a decir. Cualquier sonso no te lo va a decir porque no alcanza a entender. Yo sí lo alcanzo a entender, pues yo te lo digo. Por eso antes pues estaba el Batman, que es un cuento, ¿verdad? Pero está el Llano Solitario, el Zorro, el Santo, que son héroes ficticios, pero que ayudaban al pensamiento del buen vivir. Y te enseñaban vía la acción. En la práctica lo hacían, lo actuaban, pero son personajes que fueron desfasándose a través de la tecnología. Y que promovían los buenos valores, ¿verdad? Eso. Entonces ahorita, haz de cuenta que ustedes son héroes de esos, pero anónimos. No anónimos, porque sí los de la gente. Lo moderno. Modernos. Son héroes modernos. Y sin exagerar, lo real. Lo real. ¿Te das cuenta? Héroes modernos. Sí. ¿Dónde habías oído esa palabra? No, nunca. En ninguna parte, ni en Qué internet. chulada. Ni en internet. De aquí en adelante que te digan, ¿y tú qué? Tú vas a decir así, yo soy héroe Moderno. ¿Sí le sabe el señor a la espiritualidad? Pues imagínate estando solo acá atrás. Él solito. ¿Qué más va a hacer más que introspección, verdad? Si no las sabe, se las inventa. Don Erasmo, muchas gracias por esos tragos de agua. Fría. Se rifó. Se rifó. Y esa conversación. Ahora sí, compadre, vamos a seguirle. Que siga la sufridera. Hasta que tope. Y que siga pariendo la coche. Miramos. Dream Team. Dúo dinámico. Okay, hay una frase que dice, tú crees solo lo que ves, por eso estás ciego. Hacer un pequeño descanso para comer. Ay, no, hombre, güey, mira. Hemos llegado a la sombra. Ahora sí, nada de sol. Con madre, nada de sol, ahora sí. Miren, ahí viene el ride. Ahí viene el ride. Véngase, mi reina. Miren nomás. Qué bonita montaña. Estamos ya aquí a la vuelta, así que a seguirle. Decisiones
¡Qué rollo! Qué chulada de presa era. Pared gigantesca, gigantesca, enorme. Ahí se junta toda el agua para que no se inunde la ciudad. ¡A la madre! ¡Ay, güey! ¡Qué cosa tan gigantesca! ¿Qué onda? Ahora sí ya, racita, hay que continuar avanzando. Quedan 20 kilómetros. Avanzamos 20 hoy. 20 kilómetros, güey. Es un chingo de kilómetros. Caminando, cargando estos. Es Toda una hazaña. Toda una hazaña, güey. Ahorita ya puedo decir que mis trapecios, güey, están ya lo que sigue de mayugados, güey. Encaminados a estar bien. Carne molida. Bien tronados, güey. Pero la espalda, güey, todo bien. Mis rodillas igual. Pero sí, pies y hombros son mi debilidad ahorita, carnal. ¿Tú cómo te sientes? Yo también siento los pies bombos. ¿A reventarla o qué? Pobre. ¿Qué se siente? Aquí como ya hay camino de carros, de vehículos, esperemos que pase alguien y nos suba, padrino, porque Un buen samaritano. Al cabo la Huasteca sí se pueden venir a visitarla. sí, no hay pedo, de aquí pueden venir. Vénganse el fin de semana, nada más no dejen su basura. Se la llevan, por favor, Llévense todo. porque si ya la están cargando con el producto adentro, ¿por qué no llevársela cuando ya no tiene nada que pesa mucho menos? Como por ejemplo los poles estos. Nos encontramos la parte de arriba de uno y la parte de abajo de otros. Y ahorita vamos a hacer la fusión. Sí, o sea, no es posible que la gente empiece a caminar con estas madres y a medio camino porque se quebró y ya no lo quieras cargar. Mira. ¡Uga! Hombre, ya te veo bien rosado. Pero bien rosado. Gracias a Dios, estuvo Hola, increíble. Buenas tardes. Hola, Sí, ¿nos puedes dar un aventón, por favor? ¿Echamos las mochilas atrás? Sí, sí se puede. te agradezco, hermano, te agradezco. ¿De dónde viene? Desde la Ciénega de González. Ahorita te platicamos, pero sí. De dormir en el monte, de comer, todo. Carpa, preparar alimentos, todo. 3 días, Sí, allá en la Ciénega, sin comunicación. sin comunicación. Y éramos 3, pero se rajó uno justo antes de empezar. Justo antes de empezar. Sí. Le dio miedo. ¿Toda la comida la traen ustedes? ¿Tú cuántos años tienes, Son Joaquín? youtubers, chino. 7. 7. Órale. Para Son que te suscribas youtubers. a nuestro canal, Chino, te vamos a mandar saludos. Sí. Pues ya te metiste. Ya me. Aquí nos puedes, sí, aquí nos puedes. José. Yo digo Pepe López. Él me dice Pepe, güey. Ahora que andaba allá en las motos, me marcó por FaceTime, estaba ahí con los cuates. ¿Dónde andas, Pepe? ¿Dónde, güey? Todos de acá.
Ya llegó nuestro Uber, con madre. Se lo pidió Andrés. Listo. Ahora sí, a echar un Vámonos. bañito y fuga, padrino. Gracias por todo, gente. Nos vemos en la siguiente aventura. Ahorita nos despedimos, espérate. ¿Qué ha habido? Se me va tu nombre, hermano. Acuérdate, Eres acuérdate. el que come los de esos, ¿no? ¿Los qué? Los Que andan del monte, ¿no? Ese mero. Te voy a regalar una foto, hermano. Claro que sí. Sí, güey. De ahí venimos, padre, del monte. Pierrón, ¿sí? ¿Cómo te llamas? José. Yo también José, güey. Biche, José. Tocayo. Está lleno de José. Tú eres José. ¿Y qué tal, chicos? Ya es el día siguiente después de haber llegado de esta aventura bien mayugados, mi Andrés. ¿Cómo te la pasaste tú? Muy bien. Estoy más quemado de lo que pensé que iba a estar. Estuvo fuerte el sol. ¿Lo sentiste con la toallita así? Uy, No, que te ardió. Cuando me quité la mochila por última vez. No, hombre, ahora, cuando llegamos a los elotes y que tenía que cargar la mochila hacia el Uber, yo no pude ponérmela en los hombros otro momento más, ya no pude. El milagro. No, yo ya no la arrastré mejor porque no, los hombros sí estaban madreados. El milagro del día ayer. Un raidcito, agradecidos con el tocayo José. Literal, la última camioneta pick-up que estaba saliendo del cañón. Y justo cuando pasamos la rompepicos, vimos que iba llegando el señor y pensamos, no hombre, ahorita que ellos se regresen, ojalá que nos suban. Y ponte a rezar. Y manifiesta. De una vez. Mira, esto fue el truco que hicimos. Doble changuito, triple changuito, era. Wow, este ya es el changuito nivel Dios. Ya veníamos bien cruzados. Hasta Oye, nosotros estábamos así. la troca roja La troca roja era. Ni sus luces, nomás nos sacó la vuelta. se la bañaron. Una troca, una pick-up, traían espacio y no nos treparon. Pero bueno, no los juzgo. Sí, Hay sí, mucho sí. loco. Una gran aventura, hermanito. Gracias por haberme invitado, carnal. No, güey, al contrario. Muchas gracias por haberte comunicado. Vamos a seguir haciendo aventuras, 100%. Así es, miren, yo le estaba comentando a Andrés, camaradas que jalen a mis aventuras, mira, nada, Padre Santo, nada, ¿por qué? Porque son aventuras medias locas, carnal, lo sabes tú, medias extremas que a veces la gente dice, pues un día de campo normalito, no de que 3 días por el cañón, bajo el sol, con poca comida, frío, hambre, miedo, y este carnal, no, se rifó, él está haciendo la segunda, así que esperen nuevos videos con Andrés. Nuevas aventuras increíbles. Lo van a ver más seguido en el canal y se vienen proyectos chidos con él. Tanto Doro como yo hacemos contenido todas las semanas. Entonces suscríbanse al canal, comenten, dejen su comentario ahí. ¿Qué les pareció la aventura? ¿Dónde nos quieren ver? ¿A dónde vamos? ¿Qué les gustaría ver? Y somos todo oídos. Ahí comenten 2-3 ideas. Y si quieren ver la perspectiva del viaje, pero desde la perspectiva de Andrés, chequen el canal de Andrés, ahí lo van a ver en el comentario fijo, en la descripción y aquí al final del video. Muchas gracias. Así que si ya llegaste hasta aquí, a esta parte del video, comenta. Tú improvisa. La aventura que se aventaron, échense unas cheves, un 6, qué cheve es la que nos recomiendan para una aventura así. De premio. De premio. Así que bueno, amigos, gracias por haber visto esta aventura de Sandoro Y Andrés Drexel. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.